Buena gente, ¿cómo andan? Bienvenidos una vez más a Dos Reyes Stream, bienvenidos a un lunes de Pase a la Red. Señoras y señores, primera vez que en mucho tiempo que vengo y River ganó, señores. Hoy es un gran programa, es un gran día. ¿Cómo anda mi querido amigo Chef Stephen Greco? ¿Cómo le va? Sí, todo bien. Roquito querido, ¿cómo te va? Todo bien. ¿Manija por partido Independiente? No sé si manija, Dale, pero... nene. ¿Estás cagado? Yo estaría un poco cagado, ¿no? No, ¿por qué? Estamos de acuerdo que en este siglo es mucho más grande la NUC que Independiente, ¿no? Bueno, pará. A ver, ¿a qué llamas este ciclo? No, este siglo dije. Ah, este ciclo, no, ni en pedo. ¿Cómo que no, boludo? Ojo que Maxi te va a Este tarado ganó un partido y ya se cree mil, de boludo. Libertadores, boludo. Un partido ganó. Tiene más Sudamericana, boludo. Bueno, ¿cómo andan? Estamos otra vez más, por fin, un lunes que ganó River, boludo. No lo puedo creer. Estoy muy contento. Merecido ganar un Thiago Almada que demostró sus virtudes, jugó muy bien. Jugó en general River muy bien. Argentinos que venía ganando los 4 partidos. No pudo contra el poderoso River, el Euro River del Monumental. Jugó bien River, jugó bien. Así que, nada, ya estamos para ser campeones, me parece. Bueno. En serio, boludo. Si vos decís. Bueno, ¿Eso era lo que faltaba? O sea, con un partido ganado ya se da vuelta la boludo, tortilla. ya se sacaron la mufa, ya. Yo estoy positivo hoy, Igual jugó bien, o sea, tiene con qué River. Eso es verdad. A ver, tiene con qué. Yo creo que tiene. Los jugadores los tiene, pero después. Sí. No sé, hay muchas cosas. Estuvimos a punto de empatarlo también porque hubo una pelota en el travesaño de Argentino Junior, pero aparte tuvo un gol el gol que anulado fue también, offside. También que fue offside, pero.
Ahora, Estuvimos- la eternidad que tardó Tello y los Bar Boys para... Los Bar Boys. Viste, hubo otra jugada que también tardaron una eternidad, Terrible. pero fue del mismo lado encima, porque fue en el primer tiempo de River, o sea, lo lento que está el VAR después del Mundial, que obviamente uno lo compara con el VAR del Mundial y es Bueno, gente completamente diferente. pero Con vos todo sabés dedo de que- frente, la que estaba en el Mundial, ¿no? hay jugadas que ahora vamos a hablar igualmente, pero hay jugadas que tardan un segundo. y Ah, otras ahora que- queremos hablar de River. La semana pasada, ¿no? Que yo no hablo de River. No, que no, yo iba a hablar de justamente la de Boca, que Ah. la mano del gol de Platense la anuló instantáneamente. Sí. Entonces hay jugadas que, viste, bueno, la semana pasada también a River le cobraron 2 offside que fueron instantáneos. Sí. Y te digo que eran medio dudosos, no Sí, eran uno de los tan- dos sí, medio raro. Pero bueno, estamos para repasar un poco lo que fue la fecha Lo que viene de siendo. Sí, bueno, viene siendo porque ahora mismo está jugando Estudiantes y Recuerdo con Atlético Tucumán que empatan 0-0. Sí. La Y fecha mirá arrancó el qué viernes. qué bien que arrancamos con una derrota de Racing del viernes 1-0 o 0-1. Que Racing que no encuentra El rumbo. la vuelta, sí, como que está medio perdido. Había arrancado con una victoria la primera fecha. Sí, después un Eh, empate y ahora y son tres derrotas. Derrotas al hilo. Hay que Exacto. estar acabado para perder 3 partidos seguidos, ¿no? Sí, a Sí, ver, es sí. raro igual lo que le pasa a Racing, Seguro. me parece, ¿no, Rocco? Tipo, el cambio del entrenador, la dirigencia, los refuerzos y Sí. demás cosas, Se ¿no? pinchó muchísimo Racing, me parece muy extraño. Igual es raro que el principio de un ciclo ya tenga 3 derrotas consecutivas. Y eso que Racing no fue tan desmantelado. El otro día, este muchacho que no me sale el nombre. ¿Voivoda? Voivoda, que no sé cómo se pronuncia en realidad. Es Voivoda. Voivoda se pronuncia, sí. ok. Había salido a decir que hay jugadores que ya no están en el nivel de antes. Y es verdad. ¿Hace cuánto Sí. vemos un Maravilla en un nivel alto? No, Bueno. hace año y medio. Yo Igual creo- lo llamativo de Racing es encontrarte con que uno de sus caudillos, no iba a ser tenido en cuenta, caso Santiago Sosa, ¿no? Como que me llamó bastante la atención eso. Bueno, que el de un otro momento día- para el otro... Vi un hincha muy caliente puteándolo. Oh, Santiago Sosa, ¿lo viste? sí, gracias por Un irte. tipazo. Sí, que de 80 pases daba 60 para 60 atrás. para atrás, sí, sí. re Buenísimo. enojado. Pero Buenísimo. bueno, la gente obviamente caliente, es lógico, con 3 partidos seguidos al hilo. Principalmente con la dirigencia. Estaba Y caliente. sí, bueno, y muchos con Milito. Muy fuerte Sí. el Sí. hateo a Milito, que en parte está justificado, creo yo, pero también hay una cuestión, es verdad, que de los jugadores se ve un rendimiento mucho menor al que está predispuesto, supongo, porque Maravilla es verdad que, obviamente siempre recae en Maravilla, ¿no? Pero tuvo un año increíble hace 1 o 2 años atrás, quizás, Sí. y ahora está muy flojo, y en general le pasa un poco eso a Racing. Bueno, pero también es mucho pedir de un jugador promedio del fútbol argentino que tenga más de una temporada buena. O sea, ya si tiene más de una temporada buena se va a Europa. Le pusieron una cláusula de 100 millones. La verdad. Se, O sea, se precipitaron un poco. puede ser, a ver. Pero no me hubiese extrañado que poner a lo Mónaco también le hubiesen puesto una cláusula así. Bueno, es verdad, a Independiente le pasó mucho eso. Esos 6 meses de Independiente que volaba, después también se les pincharon muchos jugadores. Sí. Bueno, Racing que pierde de local, ahora le queda. Así son el 90% de los jugadores del fútbol argentino. Para ¿Vos mí. decís? Sí. Y pero- El 10% que destaca más de una temporada es porque es un distinto y si tiene la edad se va. Sí, coincido. Puede ser. Bueno, analizando un poco las estadísticas también, Racing pateó. Tuvo una escandalosa diferencia de posición de pelota con 82% a Sí, 18. sí, 23 tiros totales. Eso mismo te iba a decir. Igual encima lo increíble es que Racing tuvo mala suerte en el partido. Porque no le salió una literal. O sea, tuvo varias chances. Algunas atajadas por el propio arquero de Banfield. Otras que realmente no le encontró la vuelta de simplemente empujarla. Y ahí fue el problema principal. Sí. Encima lo otro es, a Racing no es que se le vienen partidos simples después de lo que fue esta derrota ¿Qué le con viene a Banfield. Racing? Uy, Porque a ver. se le viene Belgrano, Boca, Sí. Independiente Rivadavia, Atlético Tucumán y Huracán. Pero 5 partamos de la partidos. base de que Belgrano y Boca son durísimos Sí. ya para Racing. Los dos de local, y ahí es donde uno también tiene que comprender, ¿no? Racing va a estar para encontrar la vuelta a todo esto. El partido de Belgrano es por Copa Argentina igual. Bien. Que también es otro de los parámetros que le pasó a Independiente, que después vamos a estar hablando, pero digo, es el parámetro de decir, te quedás afuera de la Copa Argentina y ya estás en serios problemas, porque era la única copa que te quedaba
ya quedándote afuera y de la manera en la cual se quedó afuera Racing en Copa Sudamericana, ahora encontrarte en Copa Argentina y que te toque Belgrano en un gran momento del conjunto pirata, es como Racing va a tener que dar vuelta rápido a la página y ponerse a laburar de manera rápida, porque encima el miércoles juega con Belgrano 19-15 horas. Bien, quedan pocas chances para Racing. Yo no creo que igual el entrenador se vea afectado. Yo creo que asumió hace muy poco, pero igual la gente pierde la paciencia. Seguimos con el siguiente partido, Aldosivi Tigre, que Aldosivi siento yo que local con uno más no supo aprovechar un poco esa necesidad de sacar 3 puntos, que le viene muy bien aparte por cuestiones de la tabla anual, de zona de descenso, de promedios. Un partido que la verdad, con una mano en el corazón, no vi. Es que. Pero la verdad que es esa. Y aparte. Con la mano del corazón fue espectacular. Pero aparte, y es algo de lo cual también hay que comprender de la liga profesional. Siguen poniendo partidos a las 3 de la tarde. El de hoy arrancó 3 menos cuarto de la tarde. Está bien que es feriado, pero ¿quién te lo ve el partido? Pero fuese a las 2 de la tarde o fuese un domingo a las 5 de la tarde, el nivel es tal que hay partidos que no son interesantes. Hay algunos partidos que son inmirables y otros sí. que después lo vamos a repasar, como el Clásico de La Plata. El Clásico de La Plata, el primer tiempo fue buenísimo. Sí, de los dos lados. Todo el peleando. partido estuvo bueno. Y después te encontrás con un estudiante que lo barreó en todo el segundo tiempo, literal, a Gimnasia de La El Plata. partido se desvirtúa, sí, ahora vamos a llegar, pero el partido se desvirtúa cuando le echan a uno en Gimnasia y ahí ya medio que... Pero literal, o sea, repasamos porque hay algunos que no son tan importantes. El de Aldosivi Tigre fue malo. Sí. Belgrano con 2 golazos, realmente. Uno de Rigoni que la clava en el ángulo contra el Independiente de Rivadavia. Al toque que de arrancar el segundo tiempo. Y que jugó un partidazo Belgrano en mitad de la cancha. Sí. Que obviamente Belgrano es innecesario decir, ya con Celarrayán, con el Mudo Vázquez, con Rigoni, con Pacerini, que le mandan en el primer gol, el centro va directamente a la cabeza. Él entre medio de dos, lo único que tiene que hacer es acomodarse, pone el testazo y hace el gol. O sea, Belgrano está en un nivel muy bueno. Newell's, que gana uno, pierde el otro, Sí, gana es uno, raro pierde que el sea otro. Newell's. Es raro, pero bueno, de local se está fortaleciendo, y un Riestra que con Nacho Arce que sigue haciendo payasadas. Hay que ver si en algún momento le van a poner un freno, qué es lo que van a hacer realmente. Pero Y ya pará, está, ¿por qué ponerle boludo, un no hay freno, freno boludo? para darse. Ya hablaron de que ganó Morón, poner en el chat China Benín. No. Ahora que no hablamos, pero ahí- ganó 2-0 Almagro. El viernes Pero- me va a reír mucho. Ahí rápido después vamos a hablar porque también ganó Temperley. Está ganando al Boys ahora Está con ganando Chicago. el Boys. Pero Es banquen, fecha de banquen. clásicos. Sí, nos Es estamos fecha de yendo. clásicos. ¿Les parece mal lo que hace Arce? Y Sí, boludo, roto. sos un arquero profesional. También que juega en Riestra, ¿no? Que le saca peso de los hombros, pero ya saben cómo es aparte. Pero digo, ponele que Sí, se, está mal. que se pone las pilas el estudiante de Río Cuarto Aldosivi. En la general está a 7 puntos, que obviamente es imposible ya. Bueno, yo creo que ya es inevitable la situación de Aldosivi y estudiante de Río Cuarto. Más en un equipo que no ganó nunca en la temporada, hablando de Aldosivi, solamente ganó en Copa Argentina, Sí. que le ganó a River. Pero digo, Ya está como mal. que me parece que ahí te encontrás con dos equipos que realmente no van a irse. Pero digo, Riestra se sigue teniendo un arquero que sigue siendo payasada como Arce. Y si los rivales se ponen las pilas y podés coquetear el descenso tranquilamente, y ahí es donde decís, Nah, basta. Estaba para mal. mí lo de Arce no está mal, boludo. Estaba mal cuando lo hacía René Guita, mirá si no va a estar mal cuando lo hace Arce, amigo. Más Pero encima, no estaba mal ni cuando lo hacía René Guita más- ni cuando lo más- hace Arce. más encima para Si que, después el otro 90% del tiempo es un muy buen arquero del fútbol argentino. para también Sí. destacar lo de Arce, es misma situación que la de Villa. Tuvo violencia de género cuando jugaba en No, bueno, pero Platense. ¿qué tiene que ver con lo, la hicieron jugada esa? lo hicieron desaparecer y volvió a la primera división Yo con justo un equipo raro, ¿no? Vuelvo a esto. El tema del arquero es que cuando vos te mandás una cagada, quedás muy expuesto, boludo. O sea, ese es el tema. Vos podés tener un partidazo, atajaste muy bien. Estás 0-0, pero te mandas una cagada. Hacen un gol, perdés el partido. Entonces... Pero Pasó en un partido con eso, Defensa y Justicia. eso te pase boludez, ¿o no? O sea, un gol queda expuesto No, al arquero. bueno, no, pero no. es distinto, boludo. Si te meten un gol porque boludeaste, es culpa tuya. El segundo gol de Newell's, que es un golazo igual, que engancha y le pega muy bien al palo de abajo de Arce. Pero Arce se queda parado. ¿Viste? Es como, Está bien, intentalo por pero lo tiene menos. otra no sé. jugada que la para de pecho en el área, la revienta, la regala, Sí. después le pegan mal y después la puede agarrar, pero viste como que tiene esas cosas que a mí me darían miedo si fuese mi arquero. Sí, obvio. Me da miedo. Bueno, no me daría tranquilidad.
Un arquero tiene que transmitir seguridad, muchachos. Sí. A mí me transmite igual cierta seguridad ese No, chabón. estás en pedo. Bueno, seguimos con... Fíjate el nuevo refuerzo de Independiente el otro día. Se comió 4 debutando, ¿no? No. No mencionemos. Bueno, seguimos también con San Lorenzo, que ganó otra vez después de ¿cuántos partidos? A ver, no ya te había- digo. Si mal no digo, no había ganado ¿El anterior en el Huracán? torneo. En el clásico obviamente lo venía Sí, de había perder. ganado a Gimnasia de Mendoza. Ahí está, hace 3 Qué mal partidos. que están Ah, los grandes, la por primera Dios. fecha. Toda la semana lo mismo con los grandes. Y Muy bueno, mal. pero sí, rescataron 3 puntos igual que les vienen bien a San Lorenzo. Para los grandes, la verdad que hoy ganar 1-0 es un milagro. Sí, sí. Bueno, ahí tema abajo a Boca. Que polémico lo de Boca también. Le anulan un gol, el segundo a Platense, que era el 2-0, que ya te liquidaba un poco el partido. Raro porque yo, no sé cómo la vieron ustedes, pero yo en esa jugada veo mano también del defensor. Pero la tenés que cobrar la mano. Sí, está bien, pero es como al mismo tiempo. O sea, no veo. Primero que no veo mano clara y después que para mí la toca al mismo tiempo, boludo. Es que es como que hay un gris, ¿no? En las reglas. Y aparte, ¿sabes, ¿Qué lo que, haces? ¿sabes Sí. lo que pasó? Si, Que si alguien, si, ese hay- gris si dos está personas así. tocan la pelota con la mano al mismo tiempo, ¿qué haces? Lo raro es que también la cobró muy rápido, boludo. Sí, es verdad, la cobró rápido. Fue muy raro. No la revisó el VAR tampoco. Mínimo es revisable para mí. De última, si querés cobrarle. Claro, mano en capaz contra. revisable para ver bien Claro, ¿qué quién la pasó? toca primero. Sí. Sí, no, por eso. Y después que Boca termina rescatando un empate también medio milagroso. Sí. Últimamente, igual, Boca. No sé, yo siento que no juega tan mal, pero no puede sacar buenos resultados. Y eso es lo que le está No, pasando caro. a Boca le llegan con nada y le hacen peligro, boludo. Los centrales son igual de pasivos que los de Independiente. Pero, Pasivos. Qué mal que suena esa palabra. bueno, de displicentes. Sí. Ahí está Julio Domínguez en el chat, un abrazo gigante, a Guido Sí. Nicosi, a Xavi Medina, hola chicos, ¿cómo están? Qué gusto verlos. Yo creo que Boca ofensivamente está muy bien, Sí. o sea, obviamente obviando que le falta un 9, que ahora no sé cuándo va a jugar en Valencia, si arranca ahora para... Está en la lista de convocados Bien. para el partido ahora de vuelta contra ¿Jugará? Recoleta. Y mirá, es raro. A ver, Primer partido... primero que ya tenés que partir de la base que en la lista de convocados no te aparece Paredes. ¿Por qué? Porque está lesionado del otro día. Bien. Ni Paredes, ni Pellegrino, ni Se van a quedar afuera Lozano. con Recoleta, boludo, qué lindo. Entonces nada, hay que ver qué va a plantear Arruabarrena el miércoles, si mal no digo, porque me parece mañana no juega Boca. Que No. el que juega el miércoles también es River, que para el que Primer no sabía, partido, estaba pospuesto el partido Sí. por lo que pasó en Colombia y demás. Ahora va a jugar en Bogotá encima. Me llama la atención, yo pensé que iban a cambiar directamente de país, pero bueno, Parece que no. no terminó Yo pasando. vuelvo con Boca. ¿Qué chances ven ¿De de qué? que Boca se quede afuera en la vuelta con Recoleta? Es un 50-50 para ¿Vos mí. decís tanto? Pensá que ganaron 3-1 la ida. Es un Sí, 50-50. y encima recordemos que a Recoleta le echaron 2 jugadores Sí. en la ida. Bueno, pero cuando estaban ganando, o sea, cuando estaban Sí, el primer tiempo 11 contra 11, estaban ganando 1-0. Te digo un 50-50 por esto que hablamos de los últimamente, de Boca, River, Independiente, Racing, que no tienen esa identidad o esa grandeza como para cerrar un partido como supían hacer los grandes. ¿Vos decís que si meten un colectivo atrás, un 2-0 no te aguantan? O sea, antes que salga un 2-0. No sé, como defendió Puedes Boca, perder 1-0 o como, empatar. como defendió Boca contra Platense, te digo que no. Pasa que Boca me hace acordar a viejas épocas en donde podía llegar a terminar un partido tranquilamente 6-4 ahora, con el caso de Aranda y Flores, que están jugando muy bien, Sí. pero que defensivamente sigue siendo muy malo Boca, muy malo. Es Y que por sobre todo con el arquero que tiene, que te vendían de que era mundialista y todo, y realmente deja mucho que desear. Muchísimo. Estamos Es hablando un igual de- papelón. de Ese Recoleta. arquero es un papelón, no Arce. Sí, bueno, En serio, muchachos. Sí, por lo que salió igual es verdad. sí. Es que darse uno no, qué sé yo, no espera tanto. Aparte de Riestra, el hincha no puede ser exigente, el hincha de Riestra. No, o sea, obvio. el arquero de Boca tiene que ser un arquero también. Estamos hablando arquero de es un papelón. Recoleta, muchachos. O sea, tiene que Puede pasar pasar. un desastre natural para que Y pierdan puede 2-0. puede pasar ese desastre. Pero aparte, si pierden 2-0, tienen que ir a penales. O sea, que en penales Sí. pueden ganar todavía. O sea, es muy difícil. Tienen que perder 3-0. Sí. Es difícil, pero. Siempre hay chance. Sería una locura, la verdad. Pero bueno, seguimos un poco con la fecha. Después de Boca jugó Sarmiento Huracán. Chef, que lamentablemente. No, pará, pasamos de largo el Clásico de La Plata.
Que es verdad, claro, me sacaron el coso y me lo olvidé. El Clásico de La Plata, El señores. Clásico de La Plata es... 4-0, palizón. Qué cantidad de golazos que nos regaló ese partido. Sí, Por Estudiantes Dios. aparte, Estudiantes jugó de una manera espléndida, Sí, realmente. lógicamente, ¿no? Se divirtió un poco por los expulsados. Se desvirtuó muchísimo, ¿no? Un poco. Sí. Muchísimo. Estaba para que le hagan más goles, inclusive. Sí, en un momento sí. Estaba para que le Pasa que hagan el Gimnasia se cayó moralmente otra después vez el del, 7-0. después del 1-0. ¿Cuánto tiempo estuvo con 2 menos? Defendiendo Y de con los 8. Creo que 40 minutos, ¿no? Creo que sí. ¿Con 2 menos? Con 2 Sí. menos, creo que al final del partido, faltando, no sé. 15 No, con toda la no, a posibilidad. los 53 del segundo 53 tiempo. segundo tiempo le echaron a Conti. Estuvieron Y el 30 primero, Steinbach a los Sí, cuando 35. lo que tiene es que la falta de Steinbach, lo que tardó el VAR Sí, en sí, cambiar sí. la tarjeta después del Tarjeta patadón cambiada, que le mete sí. a Tobio Burgos, Sí. es como dejate de joder, hermano. Eso es roja directa. Yo no sé por qué esas cosas no las ven, boludo. Es No, terrible. y porque prefieren ir a la segura de quedarse solo con la tarjetita amarilla y después decir, bueno, si zafamos, zafamos y si no, ya está. De los 4 goles, yo con el que me quedo es con el de Thiago Palacios. No, Qué yo con el de golazo, Mancuso. Sí. No, para él para No, el de Palacios. Boludo, igual Palacios vamos. es muy bueno. Aparte, el pelotazo, el control, el amague al jugador de Gimnasia, Está con un que lo nivel muy encara alto. solo y después a dónde la clava. Por eso digo, Palacios está en un nivel muy alto. Sí. Vamos a dejar pasar que Conti hizo la expulsión más pelotuda que vi. O sea, 50 minutos, toca la pelota con la mano, me parece. Sí. Y le saca Sí, una amarilla. Boluda, a los 2 minutos pega una patada y lo echan, boludo. Por doble amarilla. Pero ilógico, porque fueron todos en 2 minutos. Está bien, ya y estaba tiene desvirtuado razón con un Julio, menos. y eso que Gimnasia era favorito porque venía con 3 victorias consecutivas. Nah, Y vos Estudiantes, decís- pero Estudiantes jugó con un mix encima. Yo creo que nunca Gimnasia es favorito ante Estudiantes. Pero digo, Estudiantes Nunca. jugaba con un mix porque ahora tiene la vuelta de la Copa Libertadores, que le mandamos un cariño a Diego Raimundo. Estuvimos ahí cerca de tener un jugador de Estudiantes para el día de hoy, pero bueno, Mirá, obviamente mirá. como tenían que no viajar... me enteré yo. Yo tampoco. No, por eso, la idea era que se enteren sobre la marcha. También, le mandamos, Buenísimo, así preparamos el programa. también le mandamos un cariño gigante a Agustín Musu, que dijo que capaz la semana que viene está para hablar de San Lorenzo. Qué grande, bueno. Así que, nada, nos estamos moviendo ahí con Maxi para charlar ahí grande la y producción, tener... muchachos. Sí, y tener Bueno, No bien, nos lo que avisa se un pueda. carajo la producción. Sí, sí, la producción, llegás al programa, che, hoy viene Messi, Vamos, pará, amigo. Bueno. No, ojo, también Estaría buenísimo. me parece que me quedo con el cuarto gol. El cuarto gol que la agarra de medio de volea. Ah, el de Castro. El de Alexis Castro. Ok. Golazos. Sí, sí, yo me No, quedo no, con eso. todos golazos. Igual sí. Ya la segunda, ya el partido está desvirtuado a la primera amarilla, a la Sí. primera roja, ya la segunda. Sí. Era para que le claven 7 goles. Pero bueno, otro clásico más que se queda Estudiante, la verdad aburrido. Me encantaría que algún día... estuvo divertido. Me no, encanta, estuvo no, bueno pero me encanta- ese. a mí me gusta. Si Gimnasia gana un clásico, me da como... Bueno, pero ganó el que... No sé si es post o con Maradona, que gana 1-0. Pero fue hace un En montón, el bosque. boludo, sí. Bueno, fue una pero- locura. Está bien. Maradona estaba vivo, imagínate, antes de Sí, la pandemia. Bueno, pero pará, después de eso tuvo un tiempo en donde obviamente hubo muchos empates en el medio, pero Gimnasia, Estudiantes no ganaba los partidos. No, pero... Por eso digo, me parece que ahí es algo para tener también en cuenta, ¿no? Sí, a hoy que- sacaron 4-0, la verdad, muy bien. Sí. Che, Bueno. vieron que hay dos tipos de buenos partidos. Sí. El que es muy parejo y el que es tipo una goleada, un afano. Como... Sí. Yo creo que me gusta más el que es tipo un afano. Obviamente cuando es o Claro, neutro el- o... El Bueno, Bayern para- Múnich, Barcelona, que terminó 8-2, por ejemplo. Gol, Claro. gol de Atlético Tucumán. Bueno, este partido me gustó mucho porque encima fueron todos muy lindos goles. Sí. Sí, y aparte se Ah. jugó bien al fútbol, Claro, por cuando eso ves digo. un- Igual ya a partir del segundo tiempo es como... Y Salvo. tenés que jugar sí o sí bien al fútbol con dos más. Y sí, mucha superioridad. Sí, sí, pero me gustaron los goles, estuvo lindo el partido. Gana, Pero bueno. gana Atlético Tucumán, All Boys sigue ganando y el que está ganando en su vuelta a Primera División de la Liga Española es el Deportivo La Coruña, con gol de Pierre-Emerick Aubameyang. Mirá. No sé, está en Yo en la tampoco, Coruña. me acabo de enterar, ¿eh? El máximo goleador de la Europa League. Sí, 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 De la increíble. historia. Saludos, gracias Julio Domínguez. Bueno, pasamos con Huracán. ¿Qué pasó Sí, no, con el un Globo, desastre. amigo? El Huracán jugó muy mal ayer. No encontró en ningún momento la vuelta al partido. Encima un Sarmiento que jugó bastante bien. Huracán no hizo los méritos que hizo en el clásico contra San Lorenzo. Pareciera de que fue un equipo que totalmente fue desmotivado. Y por eso es algo de lo cual a uno le preocupa bastante de acá en adelante. Y por sobre todo después la expulsión
estúpida, sonsa, o como ustedes le quieran decir, de Jordi Caicedo metiéndole un cabezazo de la misma manera que Orlando Gil hace 7 días le metía directamente al propio ecuatoriano, ahora devolviéndoselo, pero directamente al Chaco Insaurralde encima. Jugador que obviamente te va a ir a buscar y te va a hacer a propósito lo que sea necesario para que te expulsen. Parece que tenemos que inventar la teoría del ecuatoriano, ¿no? Sí, Huracán no. La y patentamos. es algo de lo cual me llama bastante la atención. Huracán no tuvo chances al arco. El ¿No? domingo Tuvo mucho la no pelota. llegó al arco. Tuvo mucha pelota, pero no... No llegó al arco. Tenía que proponer fútbol. Lo mete a Oscar Romero por una lesión que tiene el Colo Gil. Y Oscar no hizo nada. Rescíndanle el contrato. Che, pará, es lo único que voy a decir. Estamos hablando de Huracán y ahí Julio Domínguez me pone, ese te es una mancha en el buzo, no se borra esa, ¿no? Pero ¿por qué no me chupás la pija, Julio Bueno, Domínguez, la concha de tu madre? Bueno. Eh, Pero Huracán tiene que dar vuelta a la página lo más rápido posible por varios motivos. El primero, el sábado juega con Riestra. El próximo sábado con Estudiantes de Río Cuarto, 2 partidos relativamente simples. Pero después tiene Belgrano, Racing y River. Belgrano y River de visitante encima. Entonces, si River, que obviamente, ojalá para los hinchas ya de volvió el River, Euro River, amigo. que por eso digo, ojalá para los hinchas de River haya mejorado, o para nosotros ojalá que no, pero digo, en 5 fechas tenés que ir al Monumental encima, no es que jugás de local en el Ducó. En el Ducó jugás con Racing, que podés llegar a ganarle, pero Belgrano en el Barrio Alberdi y River en el Monumental son 2 partidos muy bravos que tiene Huracán dentro de las próximas 5 fechas que siguen. Me quedo con los próximos 2 partidos. Esto me olvidé de preguntarle a Maxi, que no sé si lo tengo por ahí, pero no sé si tenemos el videíto de Barracas de lo que pasó ayer, que fue buenísimo, realmente. ¿No? Ahora lo mandamos. Bueno, entonces me quedo con Instituto contra Central Córdoba, que increíblemente Instituto, obviamente Vélez tiene que jugar 19-15, Instituto está puntero en la zona A. No, sí, Es la Chiqui increíble. League es una locura. No, es increíble. Yo realmente cada día entiendo menos el fútbol argentino, pero bueno, Instituto con 12, jugando un buen fútbol, haciendo lo que se tiene que hacer y por sobre todo en Santiago del Estero, que no es una cancha fácil, y un Central Córdoba que siempre tiende a ser un equipo bastante jodido en muchas cuestiones, pudo sacar un gran resultado. Instituto, como decíamos, puntero. A Alex Luna lo están viniendo a ver de Europa para llevárselo. Está muy bien la Alex Luna. Yo no puedo Por creer, eso yo también no es puedo otra de creer. las cosas de las cuales el Instituto cabe destacarlo. Lo que le pasa a Independiente es terrible. No, no. Yo no puedo creer. Ya nos había pasado con Brian Romero. Sí. ¿Con quién más? Bueno, ¿Quién está sondeando a Alex Luna, sabes? El Milan y, No, y el boludo, Olympique vale. de Marsella. No es el Deportivo de La Son Coruña. 3. nah, no lo puedo creer. Tomá, bueno, mañana. 3 de los equipos que más o menos lo están teniendo en cuenta para Bien. lo que sería el futuro. Instituto ganó 1-0, perdón, con gol de Suárez, Sí. faltando, minutos para que termine concretamente el propio cotejo. Pero bueno, me quería quedar con lo que fue la victoria de Rosario Central ayer. Un golazo de Alan Rodríguez, porque literal fue un golazo. Un pelotazo largo por parte de Jeremías Ledesma, el 88 que tiene el ex argentino encima, la mata directamente en el suelo y abre bien el pie y le termina convirtiendo el gol a Barraca Central, a Miño. Pero lo que quiero destacar del partido de Barraca Central y Rosario Central fue que el día de ayer Barraca Central en el estadio de Chiquitapia, además de darle una placa, inauguraba las luces. El primer partido de noche para Barracas. local. Exactamente, una zona que, le digo con una mano en el corazón, es... Pero si apareces sí. de tarde Para- ya te roban. Qué hijo Y de- perdón, pero lo tengo que decir, pero caminás a la tarde y te roban. De noche no sé cómo vuelves a tu Ah, de casa. noche no volvés. Ah, pero- lo mismo pasó con la inauguración de las luces de Riestra. ¿En serio? Sí. Bueno, ahora llegamos. Bueno. ¿Cómo es? Entonces, ¿qué pasó? Bueno, y con la situación de lo de Barraca Central y Rosario Central, estaba las luces y demás, y de repente pasa lo que obviamente lo vamos a dejar en el video directamente ahora para que la gente lo vea concretamente, pero es realmente terrible. Y es
que a Barraca Central se le corta la luz. No. No, es que creo que las apagan a propósito. Las apagan porque querían hacer el Claro, juego de hacer luces el que juego de hacen luces. todas las canchas y demás. y murió. Pero resulta de que nunca volvió. ¿Cómo las, Y las- no se sabe hacer un juego de luces. No, pero ¿cómo no las podés volver? O sea, ¿cuál es el interruptor que tocas para que hacer así Y que no después puedas hacer suba así? de nuevo, Es que boludo? O sea, eso era lo increíble. En la transmisión lo que decían era de que el problema estaba en el tablero. no. Entonces No. ahí está el otro tema de por qué en el tablero están mal las cosas y acá está todo bien. Y eso lo instalaron recién, ese Sí. tema. Bueno, 47 minutos demorados tuvo el partido, Sí, pero no podían buenísimo. poner las luces. Buenísimo. Una locura. Sí. Encima después terminan perdiendo. O sea, toda la gente ese día seguro se fue recaliente. Encima, hacer una inauguración para unas luces. ¿En Ristra Ah. pasó lo mismo? En Riestra. No, en Riestra contaba que no se podía jugar de noche. Sí. Sí, Eso, sí, eso, sí. eso. Ah, ok. Sí, No pasó lo mismo. Bueno, después le pusieron luces a la cancha de Ristra también, ¿o no? Sí, ahora Claro, por la eso, ahora se tiene, puede igual jugar. tratan de jugar Claro, a tratan- las 7 de la tarde como tarde. Como tarde, sí. No tratan de jugar a Por las dudas, ¿no? Y en Barraca deberían hacer lo mismo. Sí, Sí. yo coincido plenamente. Qué increíble que no puedan prender luces. Bueno, Vamos y llegamos a... ¡Uy, qué bien! Llegamos con River. River que volvió a ganar con mística, con juego bonito. Jugó bien, con River. un poco de billetera para demostrar Rocco está durmiendo. la calidad que tienen estos jugadores. Thiago Almada que jugó un gran debut. Increíble lo de Thiago Almada, creo que fue uno de los mejores jugadores de la cancha. Ángel Correa que todavía no se encuentra muy bien, no le encuentra todavía la vuelta porque tiene destellos de crack. Ayer tiró un caño, se pasó a otro y después da un pase horrible. ¿Quién tiene destello de crack? No, Ángel Correa, quiero decir. Ah. No, o sea, como que en la cancha tiene destello de crack y después no sé, no, otro Correa. No es el mismo Correa que me vendieron a mí. Pero le falta como ese toque del final como para terminar de coronar la jugada. Sí. Y eso le pasó en todo el partido, pero igual jugó bien, termina ganando un penal, termina convirtiendo el gol. Que incluso mi viejo me decía, el primer partido, o sea, él antes de que lo patee, el primer penal de Correa lo va a patear fuerte al medio porque lo quiere asegurar. Y yo le digo, nah. Es Los Correa. burros patean al fuerte al medio. Los Dicho malos, lo el hizo, 10 ¿no? de River no puede patear. Va y pateó fuerte al medio abajo encima. Ni siquiera fuerte al medio arriba. Encima la toca el arquero, ¿no? Sí, la toca con los pies. O sea, si el arquero era mi viejo, se quedaba parado y le atajaba el primer a Ángel Correa. O sea, una locura. Pero buen partido de River en general. Bien todos. Otamendi tuvo una del palo también, que era el Sí. debut goleador, que hubiese sido increíble. Por Está aparte bien. la pincha un poquito. Yo creo que igual lo que cabe destacar del partido de River de ayer es el rival con el que gana también. No, bueno, eso. River venía con 0 puntos, 0 de 4 partidos ganados. Y Argentino venía con 4 de 4 ganados. Exacto. Con Claro. 12 puntos, puntero. Venían Jugando literalmente al bien, revés. y jugando bien. Jugando Argentina. bien, aparte. Le ganó muy bien a Belgrano la fecha anterior en el barrio Sí. Alberdi Sí. y por eso también es algo para destacarle a River. El tema es que Argentino, si bien tuvo chances, le terminó pasando factura un poco la mala suerte, quizás. Porque tiene esa que le queda offside, el gol anulado, que es por un pasito literalmente. Después el travesaño que no quiere entrar. Y después, medio que en el resto del partido no tuvo tantas. Pero si metía esas, obviamente estaríamos hablando de otra cuestión. Un caño se Eh, fumó Ángel Correa, no la mete ni Gonzalo arcoíris. Vinadero, saluden. Bueno, hola, ¿cómo Saludos estás? a Gonza. Eh, Que debe estar contento porque le ganó Huracán. Un caño se fumó Ángel Correa, no la mete ni en el arcoíris. Bueno, es verdad, Angelito ayer, si bien yo le tengo fe porque cuando le empiecen a hacer las cosas va a ser crack, o sea, va a romperla en River, pero... Me estás hablando como si fuese un Yo pibe hablo de 18 desde años. que llegó a River, boludo. Ah, No le bueno, terminan de bueno. salir las cosas, está como bloqueado. Quizás es un poco porque quiere demostrar todo el tiempo y termina cometiendo errores de decisión más que nada. Tiene la camiseta de San Lorenzo todavía puesta abajo. No, boludo, que pará, sí. boludo. ¿Vos Vamos pensás a que Ángel recorrer. Correa es hincha de San Hablen de Lorenzo? San Lorenzo, ya hablamos, Gonzalito. Te pido mil disculpas. llegaste Te tarde, cortaron ¿no? menos 10, Gonza. Encima estuvo llorando 2 horas con Sarmiento. No, para nada, 5 minutos. Ustedes jugaron muy bien y Huracán jugó para el orto. Ya está, pará, boludo, ¿y esa objetividad? Pero Steve objetivo. Bueno, nada, River que vuelve a ganar. Ahora tiene que dar un poco la talla el miércoles para no quedarse afuera de todas las competiciones. La verdad, obviamente en Colombia va a ser complicado. Yo creo que ya te digo que en Colombia igual, si jugamos como ayer, ganamos. Y a la vuelta también, así que estoy un poco más tranquilo. Si veníamos de 5 derrotas al hilo en la liga y teníamos que jugar ahora con Independiente de Santa Fe, me hubiese dado un poco mala espina. Pero bueno, después el domingo visita Vélez. No cambia mucho igual, O sea, Sí, cambia porque cambia. los 6 Para mí, partidos que perdieron los perdieron igual. está bien, pero cambia un poco la psicología de los jugadores, boludo. Sí, Ya se sacó la mufa Ángel Correa, Sí, Thiaguito sí, entró sí. muy bien. Igual no sé si va a jugar Thiago porque
Salió con una molestia, Montiel también salió con una molestia. Pero digo, pierden el partido que viene y no se van a acordar del partido que ganaron, se van a acordar de los 6 que perdieron. Sí, obvio. Obvio, no, hay que seguir ganando ahora. Ahora que ya arrancó la Sí, racha, por eso, arrancó el Euro River, hay que seguir ganando. Terminó Atlético Tucumán, ganó 1-0. Exactamente, con gol de Y le echaron a uno Ferreira encima. y le echaron a uno hace un ratito, creo que al ratito de hacer A los el gol. 89. Exactamente. All Boys sigue 1-0 y el Depor sigue ganando 1-0. Me dice por cucaracha de que tenemos los 11 Independiente por ahí, ¿Querés si que- lo quieren. Sí, señor. ¿Querés que te los comente? Sí, bueno. señor. En el arco se decantó los DTs interinos. Sí, Carlitos Mateu y Eduardo Tucio. Tucio. Porque Hudson Viera está ya contratado, calculo que para la próxima fecha. Sí, ya para la ¿Qué próxima pasa con fecha Hudson, debe pregunta estar. Gonza? Bueno, ahí está, arquero Rey, Arias Lomónaco, Arrayago, Zavala. Ujú. Arrayago entra por la lesión de este chico. Uy, ¿De Dios. Fedorco? De Fedorco. Bueno, en el medio Pérez Cursi, Marcone Millán, cumpleaños de Millán. Y arriba Montiel, Ábalos, Palais. Por Bueno, Gutiérrez. Pará. A mí lo que me llama la atención es que Independiente es 4-2-3-1, ¿no? O 4-4-2. Porque eso es mi duda. Yo Va tengo variando. entendido- A veces juega Marcone solo, a veces juega acompañado. Yo porque tengo entendido que últimamente Pérez- está jugando acompañado con Pérez Cursi. Por eso, porque Pérez Cursi me parecía de que iba a ser el doble 5 con él. ¿Y Palais es extremo o es acompañante de 9? Es media- extremo. Ahí va. Ahí Entonces, va. ¿Cómo Sí, anda, sí, Maxi? sí. ¿Cómo va, chicos? ¿Todo bien? Muy o bien. sea, Sí. es 4-2-3-1. Exactamente. En realidad también muchas veces pasa que Marcone juega de 5 solo. A la derecha iría Pérez Curse y a la izquierda Millán. A veces también Millán se pone detrás del 9. Como que el medio se va rearmando según lo que busca el técnico. Según el partido también, ¿no? Y importante esto del chico Arrayago que reemplaza a Fedorco. Palais, que se mete el titular también pensando en Gutiérrez. Hay informaciones que dicen que Gutiérrez está a punto de ser vendido a un club de Rusia, al Dinamo Moscú, Sí. por 8 palos netos. Así que nada, Independiente está con algunos cambios significativos. Antes de pasar con la noticia que me acaba de mostrar Stephen, Rocco, ¿para qué está este Independiente? ¿Cuál es el objetivo de Independiente este semestre? No se le puede poner un objetivo. Tenemos un DT. pero no importa, tenemos está DT bien. ahora. Pero está bien, contratado ya tenés DT, sí, ¿cómo que no? ¿Hudson o no? Y bueno, Hudson bien. todavía no jugó ningún partido. Bueno, pero está bien. ¿Cuál es la proyección que tiene el hincha? ¿Que jugar Sudamericana, clasificar a los playoffs de la liga? No sé. No está No, el lejos. objetivo tiene que ser el objetivo de cualquier grande. ¿Mantenés en primera? ¿Cuál es el objetivo? ¿En serio te pregunto, boludo? No, el objetivo es el mismo objetivo que cualquier grande. Salir campeón, tratar de clasificar, eso creo que tiene que ser el objetivo de cualquier grande. ¿Y un objetivo Pero ahora, real? ahora siendo realista, claro, siendo realista, es un equipo que no tiene rumbo todavía, que tiene equipo, no tiene ningún rumbo. El rumbo que quería tratar de armar Quinteros, obviamente, se desvaneció y ahora hay que ver qué trae este nuevo director técnico. Mira, yo con una mano en el corazón te digo, yo no sé si... Lo que tiene este formato es que cualquiera puede ser campeón. Ahora, el sí. verdadero objetivo que tiene River para mí es clasificar a Libertadores. De Bo- cualquier forma. Y nosotros tenemos muy pocas chances porque ya perdimos la Copa Argentina, estamos mal en la tabla anual, queda la Sudamericana o ganar una Copa de la Bueno, Liga. en ese sentido yo creo que el objetivo de Independiente es competir esta liga. Bien. Porque no tiene plantel para jugar ninguna copa. Bueno, lo que tiene la Copa de la Liga es esto, un poco que puede salir campeón cualquiera y lo vienen demostrando las últimas ediciones. Igual lo que tiene, que es lo que estoy viendo ahora, Luchi. Y el objetivo que tenía Independiente, que era la Copa Argentina, Luchi. la Copa Argentina pasa eso, que no te enterás ni cuándo juega tu equipo, de la nada jugó, perdió. Sí, sí, sí. Independiente hoy en tabla anual Y te quedaste afuera. está 11 a 3 de Instituto, que es el último que está entrando. Ujú. Obviamente con un partido de menos. Independiente ganando hoy en Sí. la Fortaleza, pasa a Instituto y queda dentro de lo que es el pelotón de Copa Sudamericana. En su zona, Independiente en este momento está octavo. Ganando pasa a estar tercero de Newell's. Claro, todavía es muy temprano también O sea, para... No, sí, sí. recién vamos 5 fechas. Por o sea, eso. todavía Fecha 5, falta. por eso. Pero lo otro que también cabe destacar, que era lo que estaba viendo hoy, hay muchos equipos de los que están en el pelotón de arriba de la tabla anual que todavía siguen en Copa Argentina. Sí. Entonces ahí es donde también corres con esa, entre comillas, ventaja de decir, pongámosle de que no salís campeón, o sea, pongámosle de que no salís campeón exactamente del torneo clausura y no ganás la Copa Argentina, por lo menos tenés la posibilidad de que haya dos espacios, gracias,
que haya 2 espacios que se te liberan gracias a la Copa Argentina y gracias a Clausura. Entonces ahí Sí. es donde Sí. podés correr con esa ventaja y decir, bueno, podemos llegar tranquilamente a lo que es un cupo para Copa Libertadores o bueno, Libertadores imposible, pero Pero Copa Sudamericana. a lo que voy es, si no tenés un plantel largo, ¿de qué tanto? O sea, obviamente, monetariamente, económicamente te resirve, pero sí. Pero es ir a pasar papelón, Ah. ir a no saber bien cuál es tu bueno, objetivo. ¿sabés qué? A mí me Yo pasaba... siento que le pasa eso, perdón. Yo Sí. siento que le pasa eso a Independiente, que tiene una temporada buena, a la siguiente entra a la Sudamericana, en la Sudamericana intenta ir por la Sudamericana, capaz el objetivo es la Sudamericana, se deja estar en otras competiciones, después te quedas afuera de la Sudamericana y se te acabó la temporada. Sí, porque encima quedás a mitad de tabla o complejo en lo que es... Y terminás quedando a mitad de camino en todas las competencias. Sí, no, Por no. eso yo digo que el objetivo de Independiente creo que es competir ahora. Sí, Bien. y afianzar Sí, los un jugadores que plantel, tiene, claro. creo. Porque si no, no creo que te quede otra y va a ser medio complejo todo. Ahora, yo quiero saber la opinión de ustedes A ver. respecto al momento de Independiente, porque Independiente echa su técnico a Quinteros por lo que pasó contra Tucumán, pero también teniendo en cuenta que Independiente dentro de 3 meses vota presidente, entonces, Sí. ¿está justificada esa decisión de echar a Quinteros? A mí está mal echado. Mal y echado. Está echado por una cuestión de que Había habló que mal de tirar la un- dirigencia. Había que tirar un manotazo de abogado. No, y para aparte habló mal de la dirigencia diciendo que él había dicho 15 jugadores para traer 15 refuerzos y no trajeron a ninguno. Que para que Encima tarde. cuando le preguntaron los refuerzos, que le dijo que hablen con la dirigencia. No, y entonces, encima, lo otro es, no solamente lo dijo en derrotas, sino que también lo dijo en En victorias. victorias. Sí, sí, porque sí. lo dijo contra Estudiantes, lo dijo cuando le ganó 1-0 a no me acuerdo quién ahora En el todas las local. conferencias de prensa habló de los refuerzos que le faltan. Y después cuando cayó de local 2-0, si mal no digo, 1-0, y después el otro día con Platense, que fue el último partido de él, como que todos esos partidos él lo remarcó fervientemente, no tengo refuerzos. No, claramente había una relación rota y Desde el vamos. lo echaron para que la culpa quede plasmada en Quintero. Lanús ya confirmado con Lozada, Guidara, Izquierdos de Jesús Marcich, Cardoso, Peña Viafore, Salvio, Carrera, Aquino y Wilk. qué grande Peña Villafore, ojalá no se lesione más, boludo. ¿Qué nos mostrado recién, chef? Una mala noticia. me parece. Una mala noticia para los hinchas de River y es que Gonzalo Cachete Montiel no va a estar disponible para la ida Sí. frente a... Buenísimo el plano. Sí, la concha de tu madre. Frente a Independiente de Santa Ahora, Fe ¿no? el día miércoles por una distensión en el aductor izquierdo y por eso mismo se pierde directamente lo que será la ida frente al conjunto Esto es cafetero. un grave problema porque aparte River no tiene inscrito a Giovanni González, que es el 4 suplente. Exacto. Así que va a tener que inventar alguna cosa. No sé, la verdad, no se me ocurre quizás poner 3 centrales y que juegue Pancho Ortega con Acuña del otro lado. No sé. O que juegue es que quizás Acuña- Tomás Andrada por la derecha. Acuña, por lo que tengo entendido, no llegaba tampoco. para No, el en teoría hoy lo iban a probar junto con Driussi para ver si jugaba el miércoles. Si no, el domingo recién van a confirmar su asistencia para el próximo partido de Copa Sudamericana. Que yo no creo que jueguen con titulares igualmente el domingo contra Vélez. No. Vamos a ver. Todo depende de cómo sale el resultado. Y es un problema. Yo imagino que va a poner 3 centrales y va a poner 2 que hagan la banda a los costados. Porque no tenemos 4 suplentes. Eso también es una de las cuestiones por las cuales se quejaban a la dirigencia. Que frizaron un poco a Fabricio Bustos, que en este momento estaría genial, pero bueno. Cuestiones. Terminamos un poco con la fecha de hoy. ¿Querés comentar un poco los partidos que se vienen? Sí, lo que resta para el día de hoy, 17 horas, como decíamos, que vamos a tratar de ir haciendo un back-to-back con lo señor. que será el partido entre Lanús e Independiente. 19-15 para uno de los atractivos del lunes, Vélez contra Defensa y Justicia, y cierra la fecha Gimnasia de Mendoza con Talleres de Córdoba. En la zona A, Instituto 12 puntos, Vélez 10, Newell's y Defensa y Justicia 7, Estudiantes, Lanús, Riestra, Independiente, Gimnasia de Mendoza, Boca, Central Córdoba y San Lorenzo con 6 puntos, Platense con 5, todos esos que dije antes con 6 puntos, por eso hay unos cuantos. Sí, señor. Platense con 5, Unión con 4 y Talleres con 3. En el grupo B, perdón, Argentinos con 12, Belgrano y Central con 10, Sarmiento, Barracas, Gimnasia con 9, Tigre, Atlético Tucumán con 8, Huracán, Independiente, Rivadavia y Banfield con 7, Racing
Y Estudiantes de Río Cuarto con 4, River con 3 y Aldo Civi con 2 puntos. Tomá, Aldo Civi, la tenés adentro. Señoras y señores, hubo fútbol europeo al fin. De a poquito estamos Volvió un sí. poquito el fútbol europeo, no tan... feliz para vos. Nah, bueno, yo estoy feliz porque ganó River. A mí lo que me llama la atención de las ligas europeas es la española. ¿Por qué está jugando un partido cada día? No sé. No sé. Es como... Yo esas cosas de pretemporada no entiendo. Es como que hay un mes que el fútbol se vuelve loco. Ahora se jugó una final, después hay 200.000 amistosos por Pero- todos sí, lados. sí, sí, ¿Por pero- qué tienen tanta vacaciones esos jugadores? No, pero ¿Cómo aparte arrancan? explico lo que decíamos. El sábado hubo 2 partidos. Sí, el, el Mundial el también, domingo pará. hubo 2 partidos. Bueno, verdad. Hoy lunes hay uno. El miércoles hay otro, que es Atlético Madrid contra Málaga. Y después, el martes de la semana que viene, se completa la fecha 1 de la Liga Española. Luego miércoles y jueves. O sea, ¿por qué hacer estas cosas? Sí. Realmente no lo entiendo, por lo menos de la Liga Española, con un mercado de pases que también es un quilombo entre medio, que bueno, Sí, también señor. vamos a hablar en un ratito. Bueno, Community Shield final, jugaba el Arsenal contra el Manchester City, un partido que arrancó ganándolo el Arsenal al minuto 1, señoras y señores, con un gol de Calafiori. Después el segundo lo hizo Kai Havertz a los 28 minutos. Calafiori al minuto, ¿no? Sí, literalmente al minuto. Y Martín Golazo, Odegaard, y un golazo. golazo de Martín Odegaard que lo meó totalmente. Y encima le amaga el tiro, el arquero se desparrama por el piso. ¿Era y, Donnarumma? Sí. Pa. Y se va riéndose. Lo festeja riéndose, boludo. Es Y una, si lo measte. una locura. Lo meó totalmente. Lo measte. 3-0 para el Arsenal. Que el City arranca mal la era de Enzo Maresca. Y Se terminó una era. Se del terminó una era, Manchester ¿no? City. Porque la verdad que. Con esta final te estoy diciendo. No te digo ¿Con con esta la, final? no te digo con la Premier, porque capaz la compitieron, qué sé No, yo. Yo creo que al que hay que tener Esta en cuenta... final no la compitieron. Yo creo que al que hay que tener en cuenta es al Arsenal de ahora en adelante. Obvio, sí. Por eso se terminó Pero a la ver, era del City y yo está creo que empezando otra era. la era termina cuando Pep se va del City. Ya cuando asume Enzo Maresca ya se ve negro. Porque vos podés decir, no sé, se va a Guardiola y asume, qué sé yo, Klopp, bueno, qué sé yo. Pero se va a Guardiola y asume Enzo Maresca, boludo. Es como un poco... Y se nota un poco el mercado de pases también por cómo se van los jugadores. Porque sonaban muchos refuerzos que terminaron cayéndose. Rodri, que ahora se fue al Barcelona, que eso es una locura también porque estuvo a punto a nada de irse al Real Madrid. Real Madrid. Y el chabón dijo que no, que quería jugar en el Barcelona. Y el Barcelona desembolsó 76 millones de euros y se lo compró. Y que creo que es el primer mercado de pases flojo del City. Sí, en muchos años. Y encima vendió mucho. O sea, se sacó de encima muchos jugadores. Bueno, Sabiño el otro día iba a ser titular y de un momento para el otro dijo, me planto porque él no quiere quiere jugar, sí quiere irse. Él quiere por lo que estaba leyendo de Fabrizio Romano, él quiere irse directamente al Tottenham, que Sí. fue el que quiere poner plata por el brasileño. Entonces, ahí es donde te das cuenta de que también el City compró y no terminó usando muchos jugadores. Y obviamente hay disgusto de muchos y otros Sí. que, bueno, quieren tener esos minutos. También lo que cabe destacar, que es lo que pasa con muchos planteles y muchos equipos, cuando tenés un entrenador y busca una Estilo de cierta juego. idea, exactamente, ahí es donde después te encontrás con otro técnico que no tiene la misma idea o que no tiene la misma forma de juego, y ahí es donde cambia realmente todo en muchas cuestiones. Pero bueno, Enzo Maresca asume antes del Mundial. Y sin embargo, el único refuerzo de investidura fue Anderson, el pibe Anderson que... Elliot Anderson. Elliot, no sabía que se llamaba Elliot. Sí. Bueno, Elliot Anderson, que si bien jugó un gran mundial, no me parece que sea uno de los mejores mediocampistas del mundo. Bueno, pero fíjate de que tanto lloró en cierta forma el City con la situación de lo de Enzo Fernández. Sí. No terminó pasando nada. No. Entonces ahí Es donde que tenían te que poner la encontrás plata también. y lo largaban también, Pero- Sí, el Chelsea, que me llamó la atención. Y aparte, lo raro fue el otro día cuando Chelsea juega su primer partido después de todo lo que fue la gira que tuvo, si mal no digo, en Australia. Juega su primer partido en Stamford Bridge. Un poco de abucheos incluso Sí. al propio Enzo Fernández. Pero después tiene como Pero un el que le momento puso de que lo precio a Enzo ovacionan. Fernández fue el club. Sí, obviamente, porque el club desde que se fue Abramovich, o lo fueron en cierta forma, el Es medio club un... pasó a hacer shopping. cualquier cosa. Sí. Pasó a ser cualquier cosa. Está bien, vamos a ser realistas, lo está manejando un grupo empresarial de Estados Unidos. O sea, Sí. Sí, no, que de no- fútbol no tiene está menos viendo equipos serios en la Premier. ¿Cómo que el Arsenal, boludo? Por eso, salvo el Arsenal,
Bueno, el Liverpool tuvo una mala temporada. Igual, pero- disculpame, pero la temporada pasada, de las 3 competencias internacionales, 2 las ganó un equipo inglés y el otro fue subcampeón. Entonces, Pero estoy hablando más que nada de los grandes. O sea, es como pasa con los grandes de está acá. bien, pero pará, los grandes. El United hace rato que no es grande, ¿eh? Y el United viene pasando papelones. O sea, Ahora el clasificó a la United, Champions. y perdón y con el cariño que te tengo, pero el United me hace acordar a Independiente, que vive del pasado. No, sí, pero por eso. Báncatela, amigo. A Pero es ver. así. ¿Y qué tiene que ver? Huracán le ¿Qué tiene que gritó ver? uno Y atrás. pero analiza el Manchester United y analizarlo con Independiente. Viven del pasado. Yo prefiero que me rompan las pelotas. Sí, yo soy hincha de Huracán y me chupa un huevo. Igual es verdad, el United que hace 16 años más o menos que no compite, 15 años. La última Champions que gana la gana contra 2008. Chelsea. Si mal no digo. Que 2008. el día de los penales que Terry se cae y que Lampard Ay. también erra el penal. Después juegan 2 finales igual. Sí, pero digo, después como que no tenés Sí. algo para decir. No, desde que se fue Ferguson que el United está. Después el Liverpool Ahí, tuvo Liverpool. una buena racha también. Sí, con Klopp. Sí, pero este año también aflojó un montón. Sí, muchísimo. Le fue muy mal. El Tottenham que nunca fue un grande, pero económicamente estaba muy bien posicionado y ahora casi se va a la B, o sea, es terrible. Después el City que por más que siga hace rato con un juego medio raro, siempre al menos se mantiene en competición, no en Champions, porque en Champions termina perdiendo un octavo de final, también que se cruza el Real Madrid como siempre. Pero Vale. en Premier al menos se cruza, o sea, se posiciona segundo. Y el Arsenal por ahora es el que mejor viene de los ingleses. Pero Es el único que veo serio a eso, güey. sí, puede ser, puede ser. Hoy candidato a Champions de Inglaterra, Uno solo. sí, el Arsenal. Y más cuando vos planteás y ves al banco del City y ves a Enzo Maresca, boludo. Eso a mí en posta me la baja un montón. Sí. Sí, boludo, ¿no? Antes era Pep Guardiola que de última, qué sé yo, te da un, no sé, te da un prestigio. Estaba Sí, sí, buscando y hablando justamente del Big Six. Arsenal, Manchester City, United, Aston Villa y Liverpool por cupo extra por coeficiente entran a la Champions. Bournemouth, Sunderland, que Sí. venía del descenso, asciende Gran y temporada termina de Sunderland, séptimo. Y Crystal Palace, que sale campeón de la Conference League. Y gracias a que Crystal Palace ingresa, Libera el Inglaterra cupo. tiene un cupo más Sí, señor. que lo termina teniendo Brighton a Conference League. Digo, fíjate que ahí se te quedó afuera el Chelsea y que Tottenham obviamente sabíamos bien por todos los problemas que tuvo. Pero Liverpool entró a la Champions por coeficiente, porque Sí, si sí, no, sí, sí. no entraba. No, también, también, sí. Mm. El tema también es que, bueno, el Chelsea hace rato que viene mal también. Y es muy irregular el Chelsea, porque de golpe te sale campeón de Mundial de Clubes y después tiene una temporada malísima Sí, en sí. Premier de mitad de tabla. Entonces. Y Champions llega a cuartos, si mal no digo. Sí, la última Champions llega a cuartos. El tema, bueno, también que pierden con el PSG. Sí. Y se También come una complicado. paliza en Stamford Sí, Bridge. sí, sí. Pero bueno, un poco flojo los clubes ingleses. El City que también desprende jugadores que quizás no están jugando tanto como Sabiño, pero jugadores que están jugando todos los partidos como Reinders. Sí, que más de uno encima decía de que existía la posibilidad de que Reinders se vaya. Porque vino Arabia Saudita, como jodíamos los otros días con el ídolo. Bueno, acá literal termina Sí. pasando también en el fútbol convencional, en donde te quieren realmente sacar a los jugadores. Yo digo, te estás quemando en cierta Sí. forma, ¿no? Porque Sí. casi que hasta te regalás. Sí, sí, muy joven aparte. Pero bueno, también los jugadores un poco también buscan un poco de salvarse económicamente. Que yo creo que igual el City está salvado. Sí, la no. verdad. No hay Entras chance. al City y ya estás salvado, creo. Yo creo que sí también. Pero bueno, viste, qué sé yo, hay muchos que Yo buscan creo que más. estás salvado con tu equipo previo antes de ir al City. ¿Vos decís? Sí. Bueno, no sé dónde habrá salido Reinders, pero ponía que habrá salido del PSV. Venía de Roma. Bueno, pero no salió de ahí. Sí, No, creo que sí, Ajax o PSV por ahí. Bueno, Ya Uno está de dos. salvado ahí. puede ser, sí. Y en Holanda, más fácil. No sé si el que salió de. No sé, Riestra, ponele. tendría- No, bueno. No, bueno, está bien, No, pero no, digo. no. Después te vas a Europa y capaz la rompes. Pero bueno, no sé, el mercado de pases del City muy raro. Yo creo que es parte culpa del técnico, que los jugadores ven un proyecto que no les gusta. Vamos a ver cómo arranca la Premier. Sí. Que no sé cuándo arranca. ¿Tenés fecha o no? Por lo que tengo entendido, creo que era mediados de agosto. Ah, O sea, falta creo un que montón. dentro de 15 días arranca la Premier. Falta una banda. O sea, todavía tiene tiempo y encima... No, bueno, lo- mediados de agosto igual es ahora.
Arranca el 21. 21. Ah, 21. Este fin de semana. Ah, entonces. bueno, sí, está bien. Bah, en realidad sería jueves, si mal no Y ahora el Arsenal con el Coventry. Mirá. Bueno, Sí. el Lindo. último campeón, exactamente. Bueno, señoras y señores, tenemos el arranque del partido Independiente que ahora es en 2 minutos y Lanús. Exacto. Tenemos otra cosa para hablar, la verdad. Sí, que fue el bombazo, podríamos decir, Sí. el fin de semana, que es lo de Cristiano Ronaldo. Sí, se parece que dijo que va a ser su último partido, Dijo, seguramente. su último año en el fútbol. Exacto. Puede ser que no, puede ser que sí, pero ya la gente se está atajando. Se termina una era, señores. Depende de cuándo llega a los 1000 goles. Él se retira a ¿Vos los decís 1000 que goles, no se retira. Si tiene 995 goles, ¿no se retira? Juega media temporada más. ¿Firma 6 meses más? Sí, boludo. Si no llega a los O si 1000 no, goles, se va al Sporting es buena. a meter sus últimos Es 5 buena. goles. Es buena. No sé, pero estás tan cerca. Sí, igual es verdad, ¿no? ¿Y dónde? O sea, yo lo pienso, ¿no? Cristiano Ronaldo, ¿dónde viviría después de retirarse? Porque no sé si tiene la casa, ponele, en Arabia, no sé si la vida de gloria que le gusta a la gente. Para mí Donde quiera Jorginho. igual Sí, en Argentina, que venga River unos meses, ¿o no? yo creo Boludo. que El gol número 1000 en el Monumental. Sácame los gritos. yo creo que a Contra Cristiano Barracas. lo que le pasa es lo mismo que le pasa a Messi, que el día de mañana que Messi se retire no se va a quedar en Miami, se va a ir a Barcelona. Bueno, claro. Para mí o a yo- Rosario, sí. Para mí a Cristiano le va a pasar eso mismo, que es se va a ir a Inglaterra y se va a ir a Manchester. A vivir. Manchester. Sí. Porque creo que es el lugar a más raíz que tiene y no tanto Lisboa o Portugal en sí, que obviamente a pesar de que tiene un cariño gigante, me parece que Manchester es como que lo tiene realmente como su ídolo principal. Sí. Porque Madrid lo quiere también, pero yo creo que es un poco más resistido en algunas cuestiones. En un momento sonó para el City la gente quemaba su camiseta, ¿te acordás? No. Fue terrible eso. Pero bueno, vamos a hacer un repaso medianamente A ver. rápido de la carrera de Cristiano Ronaldo, del máximo goleador de la historia del deporte, muchachos. Arranca su carrera en 2002-2003 en Sporting Exacto. de Lisboa. Juega 31 partidos, 5 goles, 6 asistencias y se va al Manchester United, que es la primera etapa, obviamente, por, ya te digo el monto, creo que fueron 14 millones, una cosa así. A ver, si lo tengo acá, 19 millones. Me parece que por cuestiones de cómo es mi juego, deberíamos hacer primero mi juego. ¿En Ahí va. serio? Sí, Bueno, a ver, sí, bueno, sí, sí, ok. sí, 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 sí. Cerramos el Sí. celular. Rocco tiene un juego del bicho. Perdón que te interrumpa tu No, juego me gusta. completamente. Yo no quiero cagarte el juego tampoco. así que- Pero bueno, el juego es como me gusta hacer los juegos a mí, Ezequiel contra Steve. Y es en base a preguntas de Cristiano Ronaldo. Y ustedes, es un juego de aproximación. Es decir, el que más cerca esté, Quilombo. se va a ganar el puntito. O sea, es el juego de quién es más bicho lover. Si Stephen o Ezequiel. Sí. No sé si alguno de ustedes es bicho lover, pero Yo no. Y bueno, ahí va a quedar es expuesto. de aproximación, Sí. así que no hay respuesta correcta, así que Yo tranquilos. soy menos bicho Lo que lover. sí me gustaría, me serviría, es que se anoten, tipo, por ¿Los ejemplo... puntos o algo? No, su respuesta, pongan su respuesta en su celular, no sé si la quieren Ah, ok, escribir ok, tipo ok. dibujando Sí. con la camarita o algo así. Ah, está bien, sí. Quedaría vamos a copado. dibujarlo, no. Dale. Claro, quedaría copado. ¿Entendiste o no? Sí. Agarrás tu celular con la camarita, foto y dibujás tu respuesta. No sé si lo entendió. ¿Entendiste? Sí, pelotudo? Dale, boludo, boludo. sí, te estoy diciendo que sí. Bueno, porque ya arranco. Bueno, dale, a ver. Es de aproximación. El que más cerca esté, gana el punto. Ok. Primer pregunta. ¿En qué año exacto ganó Cristiano Ronaldo su primer Balón de Oro? Ok. Ah, él tiene el lapicito, todo. Sí, no, yo. No, saqué una foto dibujada, Pancho. Con el dedito, así, dibujá. Pero no puedo decirlo a voz alta directamente. No, Bueno. dale, si lo Igual no mostramos tengo al ni mismo puta tiempo. idea. Dale, amigo, así lo mostramos al mismo tiempo. No tengo ni puta idea, Sacé amigo. una foto con WhatsApp. Sí, ya sé que Qué me viejo que estás hablando. estás, Stephen, por favor. Ya sé de qué me boludo. estás hablando, No la puede concha de dibujar tu- Se le cayó el DNI. Sí, eso hace rato, ¿no? Pará, porque no se va a ver bien esto. A ver, pará que lo cambio. Ay. Yo digo. ¿Ves por qué te digo que iba primero mi juego? Porque son también de datos de Cristiano. ¿Listo? A ver. ¿Estamos los dos? Dale. 3, 2, 1, va. ¿Muestro? 2009-2008. Y el punto es para Ay. Ezequiel. Vamos, 2009 de Messi, amigo, me estás jodiendo. Si quieres, yo tengo menos balón de oro que. Ok. Segunda. Dale. ¿Cuántos millones de euros le pagó el Real Madrid al Manchester United por su fichaje en el 2009?
Ay, Dios. ¿Cuántos millones de euros le pagó? Sí, yo, vamos a probar. Pará. Si mal no recuerdo, en su momento fue el fichaje más caro de la Sí, historia. bueno. Ok. ¿Estamos? Estamos, ¿Vos estás, estamos. Steve? Sí, vamos. A ver, Vamos. 3, 2, 1, va. 133, 96 y también ganó Ezequiel porque fueron 94 millones de euros. Casi, boludo. Bien, bien, estás afiladísimo, Tengo, amigo. tengo yo- menos yo soy Cristiano Cholo, Ronaldo amigo. que la mierda. No, pasa que en ese Ojo. momento fue el récord. Sí, si lo jugabas con Juan me parece que Juan te ganaba igual. ¿Qué vas a ver? Juan es ¿Qué vas a ver? ultra bicho lover. Juan no sabe nada, boludo. No puede saber Va. nada de fútbol. Dale. Tercera, ¿a qué edad debutó profesionalmente con el primer equipo del Sporting de Lisboa? Y no sé, pero calculo que. Yo creo, pues ya ni yo me acuerdo. Y si quieren, pongan el año también. Nah, Y pero ya lo leí recién el año. Bueno, está bien. Lo leí hace un ratito. 3, 2, 1. Vamos. También ganó Ezequiel. ¡Vamos! ¿17? No, igual esto fue totalmente de pedo, era más o menos. Podía ser igual 16 Sí. también. O sea, Cristiano con 16. Bueno, siguiente pregunta. Sí, y señor. terminamos con el bloque de más que nada fútbol y todo eso. O sea, más que nada sus fichajes, años y títulos. Última pregunta. ¿En qué año logró ganar su primera y única Eurocopa con Portugal? Ah, No, yo esto no me lo acuerdo ni a pa. Bueno, No, vos también me has hecho pasar la mano con tus juegos, Expuesto, Sí, Stephen, pero pasa que no me interesa Cristiano Ronaldo en su vida, boludo. Buah. Expuesto totalmente Stephen, ¿Qué sé yo? Vamos. ¿Estamos? A ver. Dale. 3, 2, 1, va. Y gana Ezequiel. Está No. 2016, muchachos. Tengo menos 2016. Cristiano Ronaldo que la mierda. bien, está bien. A veces queda expuesto uno, a veces queda expuesto Está el otro. perfecto igual. Ahora igual se viene otro bloque que A es ver. un poco más diferente. A ver. ¿Cuántos centímetros mide exactamente Cristiano Ronaldo de altura? O sea, en centímetros. Sí, bueno, vamos a ver. ¿En centímetros? Sí. No, esta sí, no la sabe nadie. Tranquilo, Steve. Pero puedo pegarle, ¿Estamos? A ver, 3, 2, 1. No lo puedo creer. Mide 187 centímetros. Amigo, A mí me le no pegaste. puede ser. casi Amigo, ¿sabes qué un puse? metro Encima 90. me puse 187 por el 7 de Cristiano, boludo. nada más. Qué hijo de puta. Bueno. Bien. Bueno, pregunta número 10. Sí, A señor. ver. Perdón, 10 no. Las estoy ordenando yo, perdón. Ah, ok. Va, en su famoso y bestial gol de cabeza contra la Sampdoria en 2019, que parece quedarse suspendido en el aire, Sí. ¿a qué altura saltó? Ah, O sea, ¿a qué altura en centímetros alcanzó su cabeza en ese salto? Bueno, qué sé yo. Es más o menos sumarle a su altura y lo que creen que haya saltado. Ok, en centímetros, ¿no? Dijimos. sí, qué sé Sí. yo. No tengo ni idea. A ver, 3, 2, 1. 300, 303. Y este es el primer punto de Ah, Stephen, señoras y señores. ¿Cuánto saltó? 256 centímetros. No salió tanto. Igual se fueron muy a la mierda. Eso de humo, boludo, Cristiano, boludo. Se fueron Tampoco muy a la saltó mierda. tanto. Qué burrazo. Dale, le erré como por metele seis. que me estoy. Necesito pasar por el baño. ¿A qué No, hora, bueno. ¿A qué hora fue su... o sea, en qué minuto fue su icónico gol de chilena a la Juventus en la final de la Champions 2018? ¿Qué sé yo, amigo? Por un minuto, cualquiera. 77. Bueno. Re fanático. Pará. ¿Contra la Juventus hace uno de chilena? Vale, Sí. amigo, me estás jodiendo. Pero acabo de decir final. No, No, final no, perdón, la semi. Ah, porque la final hace uno hace Bale. Mandzukic contra Sí. con Juventus. Un gran partido. Y Bale. Sí, pero Bale contra Liverpool. Pero yo decía Real Madrid Juventus. ¿Qué sé yo? Yo ya mandé Yo cualquier cosa. tampoco, sí, ya estoy, ¿Ya están? Sí. 3, 2, 1. No lo puedo creer, amigo, casi. Pero estás muy cerca. ¿Quién? Vos, hijo ¿Yo? de puta, minuto 64. boludo, ¿cómo le voy por
No lo puedo creer, no lo puedo Tiene creer. más puntos, boludo, por eso. La concha de la lora. Qué hijo de puta. Ya con lo del metro No, 87 ya increíble. estás igual. Sí, fan del bicho malo, boludo. sí. ¿Ya está? Ah. No, sigue. Dale que me cago meando. Cristiano Ronaldo es el máximo goleador histórico de la UEFA Champions League. Sí, señor. ¿Cuántos goles exactos dejó en esta competición? No sé, me parece que lo sé, pero no estoy seguro. ¿Qué sé yo? ¿Estamos? ¿Estamos? 3, 2, 1. No, vos, Steve, estás en otro Estás- mundo. No, Washed, estoy en otro planeta. Completamente washed. 140 goles Ay, por o favor. 141 goles si contamos la fase previa de la Champions League. Porque Sí, metió un estaba gol por en fase ahí, previa. boludo. Porque Messi No tiene sé 100 cuándo, no Creo sé que en qué Messi tiene momento. 125, boludo. No tengo ni idea. Bueno, ¿cuántos goles oficiales marcó en total con la camiseta de la Juventus? Ok. En total. Ok. No sé. No. Acá sí, otro puntito para ese. No, puede ser aproximación. Yo puedo mandar cualquiera igual. Tengo idea. ¿Estamos? Yo Dale. estoy. Sí. 3, 2, 1. No, Y si está más llegó a cerca. los 100, boludo. Ese. Llegó a los 100. Por un gol llegó a los 100. 101 goles. Ah, 101. No. Yo me acuerdo que había llegado a los 100, sí. No, yo no me acordaba. Vamos con las últimas dos. Qué grande el bicho. ¿En dónde boludo. se casó con No, Georgie? Sumando sus dos etapas en el Manchester United, ¿cuántos goles hizo en el Manchester United? Ay, no tengo idea, A ver, hagamos la cuenta. No sé. Yo voy a tirar. No. Es que no. Ok. Yo voy a ir con. Dale, vos podés. No. O sea, estaba tirando muy poco. Sus dos etapas en el Manchester United. Dale. ¿Estamos? Estamos. 3, 2, 1. Mirá, Apa. no, ahí nomás, Sí. 145 goles Mirá, ganó ganó Stephen. Stephen. No, yo pensé que había hecho más, boludo. Tú también, es más, yo dije quedé re corto, Literal. No, quedé pasa re que corto. la primera no era tan goleador. No. Y vamos con la última. En su mejor temporada goleadora en la Liga Española, ¿cuántos goles anotó en los 38 partidos de la Liga? Su mejor temporada. Es la 2014-2015. Creo que me estoy quedando corto. Pero bueno, Yo no sé, vamos a poner así. dale. ¿Estamos? ¿Estamos Dale, los que dos? me cago meando. Dale. 3, 2, 1, ya. Y ganó Stephen, señores. ¿En serio? ¿Cuántos hizo? 48 goles. Ah, pero solo en la liga. Sí. ¿48 en 35 partidos? Sí, amigo, hizo más de un gol por partido. ¿Qué carajo? Voy al baño rápido y vuelvo. Anda, amigo, nosotros No, vamos no hablando. hice el contador igual, pero creo que ganaste vos. Está en cualquiera. Pegó dos nomás. Está en cualquiera. Está washed, totalmente washed. Pero bueno, bien, Roquito, Che, me di gustó? cuenta que soy muy fan del bicho, boludo. Sí, No me puedo creer, Igual, boludo. yo ¿Cómo voy a pegar la altura, amigo? No puede ser. Yo cuando hice este juego, muchas ya las sabía. Juan, ponchá los dos, pelotudo. Ahí está. Muchas ya las sabía. La de los 101 goles la sabía. La de los 101 goles la sabía. La del gol de cabeza a la Sampdoria la sabía. No, 2.56 había Sí, la clavado. sabía, la sabía. Estás Pero- enfermo, amigo. Porque lo había visto en algún lado. No sé. Sí, bueno, son de esos datos que. Bueno, el de récord de la Champions League, obviamente lo sabía. Ese no Sí, sé cómo bueno, no lo sabían. Ese yo no me acordaba porque me acordaba que Messi le sacaba 15 goles, pero no sabía si era que Messi tenía 120. O sea, había uno que tenía el número redondo y otro no. Claro. Entonces tiré 135, me pareció que era, pero bueno, por 5 goles igual. Bueno, repasamos un poco lo que fue la carrera, así ya Dale, dejamos ahora bien. sí, ahora Hablamos un poco por el paso de el Manchester United, que el primer paso de Manchester United es un paso increíble, porque gana todo, gana Premier, gana Champions, gana Balón de Oro, gana Bota de Oro, y solo le costó al Manchester United 19 millones. Es nada, Nada. absolutamente Igual nada. en su momento era algo. Pero 19 millones ganó todo, amigo. O sea, sí, lo obvio. vale. Sí, Nosotros sí, vamos sí, 20 sí. por Almada, amigo. ¿De qué te reís? Obviamente se recontra amortizó, pero. No, pero una locura.
Igual son mercados diferentes también, ¿no? Por supuesto, sí, no hay comparación, pero digamos, el paso en la primera etapa del United de Cristiano fue muy bueno. Después terminan encima vendiéndolo al Real Madrid por 94 millones. Sí. Bueno, pará, que no dije los números de Cristiano en el United. Sí. En el United juega 292 partidos, anota 118 goles y 61 asistencias. Gana la Gran Champions paso. en 2008, gana el Balón de Oro en 2008, gana la Bota de Oro en 2008. La Champions la corona con, si mal no digo, que está acá. ¿Dónde está? Acá. 11 partidos jugados en Champions, 8 goles, 1 asistencia. Después, el Balón de Oro de ese año sale con Bota de Oro también, que gana... ¿dónde tengo los goles? Acá. 42 goles en la temporada. Y gana la Bota de Oro. Hoy, ¿quién ganó la Bota de Oro del último? Harry Kane, ¿no? ¿O Harry Mbappé? Kane. ¿O la compartieron? ¿De qué? Del año. ¿Temporada? Sí, la temporada. Creo que Harry Kane, ¿eh? Pero Creo. estaban ahí, ¿eh? Pero creo Sí, que sí, estaban, estaban creo mano que a era mano. una cifra parecida. Bueno, y después para mí se viene la mayor... Sí, el mayor negocio de la historia del fútbol, que para mí es Cristiano Ronaldo, por 94 millones. Harry el Kane tipo... fue. Ah, mira, bien. El tipo hace 450 goles en 438 partidos. O sea, mucho más... O sea, no mucho más goles. 12 goles más que partidos jugados. Terrible, amigo. Tener más goles que partidos jugados es una Pero no locura. solo eso, sino que gana 4 Champions. Gana en ese club, gana 4 balones de oro. Sí. Gana otras 3 botas de oro. Y encima, y lo peor de todo es que el Real Madrid lo vende por, a ver que ya te digo, Mientras tanto, Ciento- nosotros estamos viendo de a poquito Ciento lo que para- es Lanús con Independiente. Lo ve- Ciento, el Real Madrid lo compra por Para- 94 millones y lo vende por ¿cuánto, Rocco? 110 o 111. 117 millones de euros. O sea, le gana plata, ganó 4 Champions League, Sí, sí, sí. hizo más goles que partidos, o sea, una locura. Yo creo que es el mayor negocio de la historia Masterclass del fútbol. ahí de Florentino porque lo vendió cuando lo tenía que vender para mí Puede ser, y, Y- aparte sacó un montón y de lo plata. aprovechó al máximo, amigo. Sí. ¿Vos decís, Masterclass de Florentino. vos decís que si se quedaba no ganaban más cosas? Capaz que sí, pero fue un buen momento para venderlo. Sí, no, es que... Fue un momentazo. Y Sí. aparte el Real ya estaba coqueteando con el fair play financiero por algunos jugadores en especial y se sacó esa guita buena con Sí. Cristiano. Además, Sí. había que jugársela para vender en ese momento a Cristiano Ronaldo, que estaba jugando, la estaba rompiendo. Esa última temporada la rompió en el No, Real sí, Madrid. sí, sí. Y es más, gana la Champions y él se despide. Sí. Sí, sí, sí. Y lo venden y su primer año en la Juve no fue muy bueno. Bueno, fue muy criticado porque no ganó la Serie A, que es lo que venía ganando todos los años la Juventus. Sí. Pero igualmente en su paso por la Juventus, Sí, fueron, sí, que sí. fueron creo que 2 años, hizo 101 goles. 101 goles. Una locura, boludo. Una locura. ¿Qué es la Juve que se queda fuera con Ajax? No. O sí. Estoy en esa No, duda. ¿El porque- Ajax le gana al Real Pero le gana a Juventus antes. y le gana a la Juventus antes? Sí. No, no pierde es, con... es Juventus, Real Madrid. De ahí juega con el Tottenham y pierde en semifinales. Sí. Por eso, yo estoy Pero en eso la es duda. 2019, sí, puede Sí. ser. Sí, 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 Yo claro. estoy en esa duda. 2019 es esa Champions. Por eso, que Cristiano estaba en la Juve y se queda rápido afuera encima de la Sí. Juve. Sí, Por sí, eso sí, digo. sí. No, sí, para muchos fue un fracaso porque obviamente pasa un poco con lo que pasó con Messi en el PSG, que no ganó la Champions y ya está, es un fracaso. Pero los números de Cristiano en la Juventus son increíbles, como los de Sí, Messi sí. en el PSG. Sí, literal. Después lo terminan vendiendo por 17 millones, o sea, tuvieron una pérdida de 100 palos que supongo que igual en venta de camisetas, marketing y todo eso lo habrán No, recuperado. obvio. Pero igualmente, si vos ves los números, lo compran por 117 millones y lo venden por 17 millones al Manchester United, Sí. en el que tiene un paso muy criticado también por una cuestión de que se esperaba mucho Yo de siento que Cristiano. tanto en la Juventus como en el Manchester United, su segunda etapa, hizo todo lo que pudo. También hay que Pero entender aparte, que... lo otro es que en los últimos partidos, en los últimos minutos, Cristiano era vital para Sí. ese United. Recuerdo No. de que Sí. hay 3 partidos consecutivos que los gana él en el último minuto. Bueno, el partido Ese contra el United- Atlético de Madrid. Ese United Sí. estaba totalmente acabado. O sea, ya desde hace rato que venía mal, compraron a Cristiano para ver si había forma de salvar algo, pero un desastre lo que juega ese United y terminan cayéndole a Cristiano por una cuestión de que llegó para ser la figura un tipo de 36 años. Ya tenía Sí, en ese no, momento. No, me, sí. me parece que ya era pedirle demasiado Sí. al propio Cristiano. Increíblemente ahí estuvo 2 años y en enero de 2023 se va al Al Nassr. Que se va Una gratis, venta, ¿no? se va gratis, se va libre. Sí, no fue venta, pero bueno, fue un traspaso raro
para el fútbol moderno, porque había sido la primera venta grande a un club de Arabia Saudita. Y es donde Sí. empieza a hacerse renombre la liga también. Entonces, Después de eso se van todos. sí, después de eso llega el famoso efecto Cristiano Ronaldo, que empieza a fichar un montón de jugadores que estaban en la élite del fútbol en Europa, como puede ser Karim Benzema, que había ganado el Balón de Oro, como puede ser Kanté, como puede ser Fabinho, que había sido campeón de Champions. Un montón de casos. Y un poco, bueno, se hizo un poco más vistosa la Liga de Arabia, aunque bueno, sigue sin Nah, estar dentro. nunca vi un partido de la Liga Arabia. Bueno, pero Vistosa no se supongo hizo. que en Europa o quizás acá no pasa tanto, pero Acá, supongo que... con toda la furia, si se vieron 2 o 3 partidos, es un milagro. Es que acá no Mientras hay- la roba Lanús en 3 cuartos de campo. Acá en de juego, Argentina no ay, se. por favor. De pedo se mira algún que otro partido del Inter de Miami. Bueno, Sí, sí. Y encima que hay que pagar para verlo, ¿no? Ese es el tema, que no hay transmisiones oficiales o libres, digamos, para poder ver cómo se ve el fútbol europeo, por ejemplo. Entonces pasa un poco eso. Y después, bueno, termina coronándose con una liga de Arabia que la gana el último año, o sea, este 2026. A mediados de 2026 termina ganando la liga de Arabia. Y ahora parece que se retira. Un tipo que en toda su carrera hizo un total de más de 900 goles, que le quedan muy pocos 24 goles le quedan. para... Llegar mirá, a los 24 goles para retirarse. Y en 6 meses puede hacer 24 goles, ¿o no? Para mí a fin de año. Está bien, pero capaz que llega. También es cómo está él. Sí, capaz que en una de esas dice, bueno, termino jugando algún partido más con la selección de Portugal, a pesar de que creo que ya se había retirado Sí, después del sí, Mundial. Pero digo, por lo menos jugás 1 o 2 partidos y capaz que sumas un par de goles más. Entonces, Eso, hay que llegar a remarcar. los 1000 podés llegar. Hay que remarcar que es el máximo goleador de las selecciones en la historia del fútbol. Es el máximo goleador de la selección portuguesa, por supuesto. Es el único, el único título que ganó la selección portuguesa fue la Eurocopa en 2016, el primero, y lo ganó Cristiano. Está bien que no fue la figura del torneo, pero es como un efecto que antes de Cristiano Portugal no competía tanto. Después de Cristiano empezaron a ganar cosas, ganaron la Champions League también hace Sí. 2 años. Entonces, nada, parece que se termina una etapa, mucha gente fan de Cristiano estaba en Twitter, explotaba ayer porque obviamente ya con 41 años es muy difícil que un jugador siga compitiendo a la altura de lo que generan sus expectativas, como es las Sí. expectativas que mueve este tipo. Te re duele ver eso encima. Es el fin de una era, muchachos, y va a Sí. pasar lo mismo con Messi. Sí. Sí, el día de mañana. Pero que- es loquísimo que que Messi con 39 años todavía no pase. Que pase Pues- todo lo contrario. Sí, bueno, pero en algún momento va a pasar. En el Mundial, Messi, perdón, pero superó mis expectativas. Sí, bueno, obvio, para mí fue el mejor Pero jugador del no, Mundial. no porque yo dude de Messi, sino por una cuestión de... Física. Digo, bueno, le tiene que pesar el tiempo a Messi, no, Sí, no le obvio. pesa. Bueno, Me encantaría saber, perdón, estamos A los viendo a tre- la par Lanús Independiente. ¡Mano! Hay mano de ¡Mano, los hijo de Mónaco, puta, mano, y los debería Mónaco! ser penal, no sé qué cobró igual el árbitro. Sí, cobró una falta de ataque antes, pero me parece que el VAR debería trabajar antes de lo que es la falta esta. Ahí va, El amigo el Beligoy. amigo, el Sí, amigo sí, sí. Beligoy, Sebastián Martínez Beligoy es el árbitro del partido. le mandamos un Exactamente, abrazo le mandamos gigante un acá, cariño. Maxi. A ver, porque yo falta por el momento no veo y realmente una no vi mano ninguna escandalosa. falta y para mí debería ser penal la situación No la de cobró. recién, pero bueno, No para hay el propio ninguna Sebastián mano. Martínez Beligoy no termina No hay sucediendo ninguna nada. mano. 20 minutos y medio por el momento Lanús e Independiente igualan 0-0. Siempre Sí, va a quedar ahí Beligoy, estamos, tira sí, el hincha Beligoy. Independiente que Che, tenemos por atrás. aparte de eso, lo estaba bardeando Beligoy, le estaba, sí, sí, le estaba sí. salvando un penalazo Sí. que increíble. Increíble. Pero bueno, se termina una era en De el los fútbol. pocos buenos árbitros que hay en el fútbol argentino. Yo les pregunto, Sí, ¿quién habla? hoy se retira, bueno, hoy no porque falta todavía 6 meses, pero Sí. se está por retirar una de las máximas leyendas de la historia. Primero quiero preguntarles a ustedes, ¿en qué top 10, en qué top lo colocan a Cristiano Ronaldo en la historia del fútbol? 5. 2. ¿2? A la Pasa que mierda. obviamente son generaciones muy diferentes. Sí, por supuesto, yo lo Pero pongo sí. 4 igual. ¿Sí? Sí, ¿Quién es el tercero? ¿Y el segundo? tercero Pelé y Maradona, antes que Cristiano, para mí. O sea, Messi, Pelé, No, bueno, perdón, Maradona y Messi, Pelé. Maradona, Pelé, Cristiano. Sí. ¿Vos quién tenés el...? No, adelante? pasa que bueno, también es obviamente, como decíamos, generacional y jugadores que uno no termina de ver y muchas cuestiones más. Pero después, o sea,
guste o no guste, hay que volver con que Garrincha era mejor. Bueno, eso también es un debate importante, porque para mí hay un montón de jugadores que, o sea, de talento nato, son mucho mejores que Cristiano. Sí. Pero ¿qué Sí. pasa? Cristiano se mantuvo 20, 25 años. Sí, ahí viene la gran en el diferencia máximo nivel. de muchos jugadores, en donde vos también decís, o sea, se bancó un montón de tiempo Sí. estar en la élite. Fíjate que Messi y él aguantan más de 20 años entre los dos. Y hay que estar 20 años, dale que te dale, Sí, dale sí. que te dale. Por Entonces, ejemplo, por eso. Cristiano me parece, primero que nada, menos jugador que Messi por el tema también de que Messi es mucho mejor jugador. O sea, vos me decís Ronaldinho o Cristiano Ronaldo y para mí Ronaldinho en 2006 es 1000 veces mejor que cualquier Cristiano Ronaldo. Sí. Ahora, todo lo que ganó Cristiano, todo lo que jugó, todos los años que estuvo en la élite mundial, todos los goles que hizo, no puedes desprestigiar eso. Entonces, por eso Pasa para que mí... vos estás diciendo jugar al fútbol como quien juega a pasarse a jugadores, a ser No, habilidoso. como jugador, boludo. Vos en tu equipo, decime, ¿preferís a cualquier Cristiano o a Ronaldinho 2006? Poné que no juegan de lo mismo, ¿no? Pero poné que tuvieses que elegir uno solo. A cualquier cristiano. ¿En serio? Y sí, mejor jugador. No, para mí no es mejor jugador que Ronaldinho. Para mí, vistosamente, boludo. era mucho más diferente. Pasa que vos estás Ronaldinho. pensando jugar bien al fútbol en Y ser ganar- habilidoso. y ganar los No, partidos. Para mí no, ¿eh? Gran pase de Lozada para Alan Will que se mete en el área. Quería el remate, termina siendo rechazo de Arrayago. Será tiro de esquina para Lanús, 23 de la primera parte. Independiente no sé si la pasa bien, pero No, me no la parece está que de pasando mitad de la cancha para atrás no la está pasando para nada bien. Y Millán que parece que se cambió los botines y Lanús que parecía que quería sacar el tiro de esquina rápido. Nada, tenemos un jueguito más, pero bueno, obviamente vamos a tener que sacar el partido para hacer Si no, la semana el que juego. viene, como quieras. ¿Cómo? No sé cuánto. Ya lo habíamos guardado desde la semana pasada, Ah, por eso ok, ok. decía de que me parece que está bueno. Sí, vamos con Dale, el dale. juego que... Vamos a hacerlo. Que aparte me parece de que a Rocco le puede llegar a divertir. La cara de Rey que pega en el travesaño y se salva Independiente de pedo. Y la cara de Rocco lo dice todo, señoras y señores. Oh. Ay, 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 ay. Y bien por Rey. Dale, vamos con el juego, Que sacame el juego. Sacame el partido y vamos con el juego porque a Rocco le estaba por Ay, agarrar. Dios. Qué rara camiseta de patatús. Lanús, ¿no? Sí, Tiene una rayada. una banderita en el escudo. Rayada algo raro. espantosa, Concha de su realmente. madre. No voy a decir mucho más que digamos. Bueno, Sí, jugamos ¿qué al trajiste, copero, Steve? jugamos al ídolo, ahora tenemos el draft game. Epa, a ver. El draft game significa obviamente jugar al copero, pero de básquet, en este caso. Uy, qué lindo. Y por eso lo que vamos a hacer es jugarlo con Rocco, que obviamente es el jugador de Para, ¿es básquet. como el copero o como el ídolo? Claro, Es como cuál el ídolo. No, vamos a estar 3 horas, amigo. Normal. Hacemos. Ok. No, normal. Normal. Bueno, número, Rocco. Estoy usando la 41. 41. La 41. Perfecto. Nombre Rocco, obviamente le ponemos. El país donde arranca es obviamente Argentina. ¿Se puede decir por qué la 41? No, es la que me tocó. Y bueno. Ah. Y mándalo nomás. A ver, baja. No, el país. Posición De 4. de 4. Bien abierto. Tirador, dribbler, caudillo, tanque, candado o todoterreno. Dame el todoterreno. Todoterreno para el Qué Rockies. tibio, asqueroso. Todoterreno, sin agujeros y sin picos. Empezás parejo en todo. Dale. Pascal Siakam. Tipo un Oh. 1.91 me dice. Sos un enano, boludo. Bueno. Yo mido 1.90. Un enano, Un boludo. enano, Y encima. sí, boludo. Dale, empezamos la carrera. ¿En dónde arrancás? No. ¿En Obras? ¿En San Martín o en Boca? No. En Boca no voy a arrancar. Vamos, Rocco, querido. Arranco en horas. En Obras. Obras Básquet. Bueno, el asistente te ofrece quedarte 1 hora más después de cada práctica todos los días. ¿Te quedás o cuidás el cuerpo? Me quedo. Esos ¿Te quedás? peguitos, boludo, claro. Soy un pibe, amigo. Bien. Ahí está, Mejoraste bien. los tiros. Trabajo en negro. Che, es más como el copero, no como el ídolo, ¿o no? No, no. No sé, me parece más como el ídolo. Ok. ¿Qué dice? ¿Te enterás de casualidad? De que tu viejo está haciendo doble turno desde marzo. Uy, Los pasajes, la zapatilla y la cuota del club salen Por de el ahí, Richard, por boludo. el Richard, le mandamos un cariño. No decir nada y entrenar más, ponerte a laburar vos también, hablarlo con el club. Nah. Lo hablo con el club. Muy bien. Bueno. Mirá, se vas a ponerte a laburar, boludo. Entrenaron los dos, el club le consigue un laburo en el mantenimiento. Va a estar en la cancha todos los partidos del otro lado. Bueno, No me el imagino. Richard.
Un entrenador de tiro te quiere cambiar la mecánica de la mano. Dicen que en 2 meses tirás mejor o peor. No tocar nada, cambiar la mecánica. Sí, yo tengo que cambiar realmente mi Dale, mecánica. Bien, cambiamos la mecánica. El ¡No! tiro que tenías si no encontraste el nuevo. La puta madre. Dale. Encima perdiste el que tenías. Sos un tarado, amigo, tenés Alzheimer. Juega la selección de fútbol a las 4 de la tarde. La práctica es a las 4 de la tarde. Ir a entrenar igual, pedir que pongan la tele en el gimnasio, faltar como faltó el país. Nada, entrenar igual. Yo soy muy responsable. Bien, entrenar igual. Te vio el que importaba, sos el único que llega, el técnico tampoco fue, pero el encargado Pero, que le contó y ¿qué eso- pasa en obra, muchacho? Bueno, seguir, dale. ¡Upa! La beca. La beca. Llegaron 3 cartas de Estados Unidos, beca completa. Si Linda. firmás tu primer contrato acá, esa puerta se cierra para siempre. Stanford, Kansas, Gonzaga o te quedás en obras y firmás como profesional. Perdón, algo también a tener en cuenta, según la información que nos dice el jueguito, es que Kansas tiene un programa grande, Stanford uno mediano y Gonzaga otro mediano. Y No, en las Kansas, tres opciones, en las 3 opciones vas al fondo del banco. Kansas. Al Ahí fondo va. del banco, amigo. Ahí va. Bien al fondo como te Bien, gusta a vos. cruzaste el charco a los 18. Mirá. Bien. El videoanalista te ofrece sentarse 1 hora por semana y mirar tus propios errores. Mirar el video, jugar de memoria. Todo lo que sume, dámelo. Mirá el video. A ver si suma. Sumó Bien, nomás. sumó, Sí, sumó, sí, En sumó. el sí. vestuario te señores. dicen el profesor. ¡Uf! Buena. El profe, pero The tiene 18 teacher. años. Profesor. The teacher. Elite 8 contra Gonzaga 7. Ganás el final, ganás y el Final Four es tuyo. Perdés y la temporada se termina acá. Abajo en la línea de fondo hay más scouts que en todo el año. Cargarte el partido al hombro, jugar el partido del equipo. A jugar el partido del equipo. ¡Ush! Bien. Carodiaste, bien, Eso, bien, jugaste bien. lo que necesitaba. Final Four contra Connecticut. Se juega en un estadio de fútbol americano contra 70.000 personas adentro. El país entero mirando. Ganás y jugás por el título. Cargarte el partido al hombro, jugar el partido del equipo. ¿Cuánto? Ay, qué difícil. Mirá, tenés 40, si te ganás el 40. partido del hombro, tenés 44% de probabilidades de la final. Y si no, 56% afuera y se notó. Que sos un burro. No, jugar el partido del equipo. Vamos, de vuelta. Bueno, Ahí sos un va. cagón. ¡Vamos! Cagón. La Cagón. final contra Saint Mary. El último partido del año es para casi todos los que están en esa. Bueno, jugás el partido del equipo, cargarte el partido al hombro. Este es mi partido. Uy, tenés Este va a ser 51% de el chances, hombro. Cargarte el partido al hombro. Dale, dale. 51-49. Y es lo que dice. Pediste Ay, la Dios. pelota en cada posición que importó y respondiste. El partido lo ganaste vos y eso no se discutió en ninguna tribu. Bien, nene. Hago bien las cosas, ¿eh? El año del equipo. Salimos campeones. Exactamente, así terminó el año. 19 años, Rockies. El draft. Sí, claro, sí, salí campeón de la... ¿Declararte al draft Sí, o sí, volver sí. en un año? No, declararme. Ah, bueno, sí, ya 18 años está bien el draft, ¿no? No, No te eligió nadie. Sos un acabado. Pero amigo. salí campeón, fui Te el mejor de veías la adentro final. y no pasó nada. Ya está, listo. Pasaron los 70 picks y no dijeron tu nombre. El partido define la serie y el tobillo está al doble de grande. El médico te dice que vos decidís. Infiltrarte, jugar, no jugar. No jugar. El equipo empeora. Bueno, se nota, está bien igual. Estás lesionado, se nota que no puedes jugar. Nada, está bien. Y empeora el equipo. Está ¿Por bueno, qué está estábamos bueno. jugando? Partido normal. Cayó en segunda ronda contra Utah, dice acá. Bueno, de está 30 a bien. 31. Yo Vamos de salí vuelta. campeón, no sé qué pasó. Se terminó la universidad. Pero la puta ¿Cómo madre. que Platense, Volver amigo? a obras. Yo El no club- puedo creer que siendo el mejor jugador de la final de la universidad No te drafteó no me nadie, drafteó amigo. nadie. sos jugador franquicia en Platense o Independiente o La Barría. Y en Olímpico sos simplemente titular. O volver a Obras Básquet. Horas. Vamos a horas. Vamos a Obras. Con 22 años. La Dios. puta madre, Estás boludo. grande, amigo, ¿eh? ¿Cómo no te draftearon ¿Cómo, nadie cómo ahí, me boludo? cagaron la carrera? Toda la Cadillac volvió al club de visita y se queda una semana. Te dice que quiere entrenar con vos si querés y que elijas vos qué. Manejar con la mano mala, ponerte a defenderlo, tirar hasta que oscurezca. Con la mano mala. Bien, Ñam, 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 vamos, ñam. rápido. Rápido. La Caldera. Cuartos de final, quinto partido contra Gimnasia de Corrientes. Serie Me- empatada, la cancha es una caldera, papelitos, bombos, la hinchada encima del aro. Los tiros del cierre los va a tomar alguien. Pedirla en el cierre, jugar tu partido. Pedirla. Y sí, hay que pedirla.
Se la pedí. Te no. llamó la selección, bueno. a pesar de que. Y salí bueno, campeón. saliste campeón. No, no. nada, boludo. Yo eliminado, tampoco. Pero bueno, decía que habías quedado afuera, Bueno, pero saliste caíste en cuartos de final Ah. del anterior, pero en esta saliste campeón. Ok. Perfecto. Se abre el mercado de pases, también dice. Quedarte en obras, te vas a Quimsa, a Olímpico o a Ferro. Voy a Ferro. En la selección ya jugaste, hiciste 4 puntos por promedio, un rebote y 0,1 de tapas. Volviste de tu primera gira con la selección mayor. Tu viejo guarda el mail impreso. Qué grande el Richard, está en todas, ¿eh? Y ya está la lista de la próxima ventana que cae otra vez en tu único verano libre. ¿Presentarte o precisar al club? Me presento. Sí. Por favor. bien, trae Bien, viejo, vamos. ¿De qué lado pica? ¿De qué lado pica? ¿Qué hiciste? Cuartos de final, quinto partido contra Atenas, serie empatada. Hay que jugarlo Sale un esto. tiro. No Sí. va a entrar mientras vuela, toca directo en la cancha. A ver, Eso tenemos que jugarlo. jugarlo. Tiene que jugarlo el operador. A ver, A si ver, el operador jugarlo. no trolea. Uy. ¡Pero pelotudo! Dale, me cagás la carrera, pibe. Me estás cagando la carrera. ¿Qué haces? Seguir, dale. Cayó en cuarto de final con Atenas. maldita. La Se puta abre madre. el mercado de pases nuevamente. Te podés ir a la Euroliga donde sos jugador franquicia. A Mónaco, a Olimpia Milano, a Zalgiris, como decíamos, o quedarte en Ferro. Me voy al Olimpia Milán. Mirá que- pedazo buah. de bosta, amigo. Uno era jugador franquicia igual, ¿eh? Ah, ¿en uno? Sí, Oh, que no lo bueno. dijiste, pero ya está. No pasa nada. Dirk Nowitzki cobra una fortuna por un mes de verano. No te promete nada, te muestra una carpeta con lo que te falta a tu puesto en tu juego. Pagarlo y hacerle caso, esa plata va al departamento. Por algo uso la 41. Lo pago. Qué jugador Dirk Nowitzki. Bien, boludo, bien. Dos de media. Te busca el El Real Madrid. Al Real. Sí, al Real. señor. Campeón de Campeón de Europa. Europa. Va, ahora sí, Kicks. loco, dale. ¿Cuántos años tenemos? Dale que se puede todavía, ¿ah? Tenés 32. 32 No. pirulos. No se puede una 32 pirulos. Jugaste en la Pará. selección, tenés 7.8 de promedio de puntos, 3,4 de rebotes. ¿Dónde se fue el tiempo, amigo? Se terminó la temporada y el cuerpo tardó 3 meses en dejar de dolerte. El verano ya no es para crecer, es para llegarlo entero a octubre. Desaparecer 3 meses de kinesiólogo. De Kine. Pero por favor. Bien, Ahí va, bien. Seguís zafando, dale. Todavía suena el teléfono. Renovar con el Real Madrid, un escalón menos, volver a Obras Básquet, colgar las zapatillas o firmar con Mónaco. Me parece que hasta el Real llegue renuevo con el Real. Dale. Pero me parece que hasta acá llegó la carrera, ¿eh? Y no te va a fichar un equipo Tu de la tía NBA. encontró los papeles, tu bisabuelo era de Calabria. Con eso tenés pasaporte comunitario y dejás de ocupar cupo extranjero en Europa. Sí, señor. Ya hacer el trámite, dejarlo así. Y lo hago. Ya sos local, muy Cheto. bien. Gracias, bisabuelo. Ponele que sos europeo. Volvés de los juegos con el cuerpo hecho pedazos y la pretemporada arranca en 10 días. Arrancar la pretemporada, pedir 3 semanas más. 3 semanas de una banda igual. Sí, una barbaridad. Las pido. Me las merezco. Dale. Tenés 34 años. Bien. Colgar las zapatillas. Firmar por el mínimo con el Real Madrid. Volver Hijo a de Obras puta. o jugar en Gimnasia de Corriente. Ya está. ¿Colgás? Colgame las Colgué zapatillas. Ni en Colgá pedo, la vuelvo ahora. zapatilla. ¿Me quedo a vivir en Europa o no? Colgo las zapatillas y me quedo a vivir en Europa. Ahí en Madrid. Bueno, colgamos las zapatillas. Ya está, Ah, ya 35 está. años, está bien. 36 años aparte, muchachos. Se retiró. ¿Cuánto quieren que juegue, Claro. muchachos? El anónimo de Real Madrid quedaste. El anónimo del Real no. Y el anónimo es durísimo, Rocco. Es durísimo. Sí, me hubiese flojo. quedado en obras y era mejor. Sin elegir en el draft de 2029. Dos. No Cero. puedo creer que no me hayan elegido en el draft. Eso Lleg- es una Llegaste injusticia a medir terrible. 2 metros 08. Tu mejor media fue de. Sí, 2.08 llegaste a medir. ¿Cómo? Dice ahí. ¿Qué Y crecí? porque arrancaste, boludo, con Claro, 16 a los años, con 16. metro 91. Pará, pero 15. No, 20 centímetros creció casi. 17 centímetros. Sí. Una banda igual Es una banda. Bueno. En Mejor Euroliga media, 10 temporadas. Hiciste 4.818 puntos. Sí, está bien el anónimo. no hice 10 nada. temporadas en Euroliga. Amigo, en Kansas encima Kansas la jugaste rompía. 3, y A encima ver, saliste pará. campeón. 4.818. Puntos. 818 dividido 3.56. 3.56. Igual ahí te lo va a 13 decir. partidos de 13 promedio. puntos. hiciste. 13 13 puntos de promedio, digo. Por partido. Igual ahí te lo iba a decir, bajaba, fijaba.
bueno, no Jugaste poco y nada en Ferro. Ídolo, te dice 18 Romani. puntos encima en Ferro, muy bien. Sí, muy bien la etapa en Ferro. ¿Ahora la selección? No gané nada. Sí, a ver, bajando un poquito más. La selección. Bronce. Bronce en mundial. el Mundial, y una, America Cup. una América Cup y una Plat. Y un Y perdiste Plata. una final, burro. Che, lo voy a jugar de vuelta en mi casa. Bueno, Me bajamos. quedé con ganas, boludo. A ver, creo que ya no tenemos nada. Ya drafteado a nadie. No, Puta estamos. madre. Es tristísimo. Bueno, Bueno, 3-0 gana Lanús. sería tremendo. ¿no? A mí el otro día con el Atlético me No, pasó gol de eso. Independiente. Gana Independiente 1 a Gana 0. Independiente, Vamos, Independiente. queridos amigos. Gana el rojo de Avellaneda 1 a 0. Gol de... Millán, Lautaro Gol de Millán a los Lautaro. 37, recientemente a los 30 segundos. Recién. Acaba Así de que sacar si el volvemos medio. un poquito A ver, para ¿lo podés atrás, ver? si me volvés un poquito para atrás y lo vemos acá Lo en vivo, relata, lo relata. lo Claro, y reaccionamos. hacemos como que- ¿Qué la Como que relata? fue en Ni vivo, como que fue en vivo. Relatalo y hacemos, boludo. relatalo y hacemos como Volvé que... para atrás, un poquito más para atrás. Ahí está, dale. encara Hacemos por un poco la más, un poco banda de más. la derecha, termina siendo centro de Montiel, el travesaño, el cabezazo, intentaba Ávalo, la pelota queda bollando, Millán termina Por rechazando, pelota para Pérez Cursi, la busca Marcone por banda de la izquierda, en la puerta del área, quiere sacar el sablazo, buenísima la tajada de Lozada, la pelota le termina quedando a Montiel, puerta del área, Millán. Gritalo, Amargo, gritalo. ¡Pará! Lo tiene que... Gritalo, Amargo. Che, cómo atajó el arquero igual, boludo. Atajó Sí, como sí, sí. tres pelotazos y después encima pegó en el travesaño y entró, amigo, pobrecito. La puta madre. Bueno, bien, quedó para el clip, boludo. A ver si ¿En clip- vivo? Sí, sí, en vivo, todo en vivo. Bueno, nos fuimos, chicos. Ya está, nos vamos, bueno, está bien, nos vamos a la Ya son menos mierda. 20. Uy, boludo, cómo pasa Me el quiere dar el tiempo. segundo tiempo, muchacho. Dale. Bueno, Dale. señoras y señores, nos vemos el próximo lunes, como siempre, a las 4. Gracias por estar, gracias por ver, nos vemos. Adiós. ¡Chau!